Juanma González. Dani Palacios. Oye, que no sé si lo sabrás que ya tenemos patrocinio. Sí, el tío El Patro, tío Patro ha venido llegado por fin. con un saco de dinero. Pero ha dicho que esto de las intros estas que hacemos chorras... Que nada más. Que nanay. Y es una pena, porque... No, yo creo que no deberíamos decir nada más, Juanma. Nada más, porque ya estamos incumpliendo el contrato. Sí. Así que suenen los gritos, ¿no? Que suenen. Pero qué mierda de gritos esta. Hay que llamar a alguien para que solucione el grito este. Hay que ponerlos en THX. Llamamos una de dos. O Jack Terry, o a Paco Ross. ¿Llamamos a Paco Ross? A Paco Ross, por segunda vez. Pues que suenen los gritos de verdad. Paripal, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah. Bueno, Juanma, pues para arreglar lo de los gritos, el grito ese que tenemos ahí que parece que es una puerta mal cerrada. Una puerta mal cerrada, ahí sí. Que no un cajón mal cerrado, una puerta. No, esto es otra cosa. Sí. Esto es otra cosa. Por favor, un cajón Juanma, que no cierra es otra cosa. Hemos traído a Paco Ross, que se ha presentado ya solo. Pues sí. Hola. Porque ya es de la casa, Paco. ¿Te podemos llamar Mr. Ross? Sí, tú me puedes llamar como quieras. Vale, perfecto. Hemos traído a Paco Ross porque para hablar de Impacto, que es una película que no sé si se nota que le tengo un poquito de cariño y que me gusta, me monta que un tenderito como Federico, me falta la memoria del comunismo. ¿Todos los has escrito tú? Todos, sí. Hasta el disco también lo has grabado tú, ¿no? Lo he grabado yo y he tocado los instrumentos. ¿Luego te los lees? Sí, claro. ¿Te lees a ti mismo? Claro, si no, ¿de qué? Si no, que iba a estar aquí haciendo un podcast contigo. Vaya ego. Hay que subirse el ego. que hemos traído a Paco para hablar de Impacto porque yo creo que no hay nadie mejor que tú, Paco, para hablar de Impacto. No se me ocurre nadie mejor. Tendría que estar o Brian De Palma o Jack Terry, pero no estaban disponibles. No estaban disponibles, ¿no? Y digo, pues Paco Ross. Como tercer plato no estoy mal. No está mal, hombre. Sobre todo si es de Brian De Palma. El postre es lo mejor siempre, Paco. Sí, siempre. Señor Ross, perdón. Estoy de acuerdo. Si vas a decir eso me va a dar la risa cada vez que lo diga. Hemos descubierto, Paco, acabamos de descubrir ahora que Juanma no había visto la película hasta ayer mismo. Me he quedado alucinado. Sí. Vengo casi recién estrenado. La conocías, pero no la habías visto. No la había visto porque hay cosas en la vida que pasan, que ocurren y no la había visto. Pero he visto otras muchas de Palma y sabía lo que iba a encontrarme y efectivamente es lo que me he encontrado. Y no soy tan fan porque es una de esas películas que requieren un reposo y encajarla. Sí. Incluso pese a conocer a De Palma, no tan bien como vosotros, pero a conocerlo de todas formas. ¿Y cuál es la impresión? Si esa es la pregunta que no me habéis formulado. Cuidado. Pues me gusta, pero creo que efectivamente me va a gustar cuando la vea más veces. ¿Te ha gustado? Porque el final es una bajona. Claro, es que es lo pero que... el final es lo que da sentido a la película y lo que le da poesía también. Es lo que he pensado. Digo, al final a Juanma le puede echar un poquito para atrás. Me joden los finales tristes. Ya lo sé. Por eso a lo mejor no te ha gustado tanto. Porque yo, sé que todos los que estamos en esta sala, incluidos los más jóvenes, van a morir. Entonces no necesito a que nadie me lo recuerde. No necesito una película para que me lo recuerde, ¿no? Llego cansado de casa, vas a morir, ¿sabes? Lo que pasa que en esta película... Te levantas con ilusión, vas a morir. Sí. Está ahí todo. Sí, lo que pasa que en esta película yo creo que la escalada a la que te lleva, que es un cúmulo de despropósitos, desde la conspiración y de todo lo que vemos, yo creo que te lleva ahí. Y un final feliz, yo no sé si habría... No, además es muy bonito en realidad que el grito se quede encapsulado, perdón por el spoiler, y hablar pero que se quede ahí torturando a este hombre que se dedicaba a martirizar mujeres de mentira. Sí. Y que se quede como un trauma del cual no se va a poder librar el resto de su vida. Un grito de una mujer, un grito de muerte además, encapsulado. Pues es muy poético, es muy bonito, es como un cuadro de la Ofelia flotando muerta arriba abajo, ¿no? Y además como un segundo final, porque puede parecer que el final es con los fuegos artificiales y demás cuando ella muere, pero realmente el final es el grito. Sí. Claro, es lo que le da sentido a toda la película, toda la parte final donde vemos que ese grito acaba metido dentro de una película, además, una película de serie, ya no serie B, serie Z, de terror. O sea, algo que hemos visto una historia tremebunda, terrible, y al final acaba como algo formando parte de algo casi anecdótico, ¿no? Como es una película... Además cierra el círculo porque la película empieza realmente con esta película de serie Z y termina con el grito, como tú dices, encapsulado. Aunque de esa película de serie Z hay que alguna cosilla podemos decir después. Yo me gustaría que esa película existiese de verdad. Claro. Dentro de las películas, de las películas que no existen, que existen dentro de otras películas, que hay muchas. Sí.
esta es una de las películas que a mí me gustaría ver. La del principio, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El título... Sí, el título apuntado. Frenesí en el colegio mayor. Coed Frenzy. Sí. Frenesí en el colegio mayor. Esa es la traducción que le dan, pero el Coed Frenzy a mí me encanta porque es la traducción real, sería ese frenesí mixto. Y si tú dices, claro, tú dices frenesí mixto, y dices, bueno, ¿y eso de qué está hablando? Pero claro, es que el Coed es el instituto mixto, que hay chicos y chicas. Claro, Sí. aquí en el año 81 es cuando empieza a haber en Estados Unidos estos colegios mixtos y para mucha gente del cine esto equivale a frenesí. Sí. Colegio mixto, eso es como John Belushi dándose la vuelta y mirando a la cámara, ¿no? Sí. Es tremendo, si lo piensas, frenesí mixto es un título... Es un título maravilloso. Sí. Y la película en sí ya, o sea, lo que vemos de esa película falsa, de esa película que no existe, es una maravilla. O sea, la puesta en escena, cómo utiliza los colores, la estética me saca torpe además, porque es muy, muy torpe, deliberadamente torpe. Que además creo que es Garrett Brown. Que es Garrett Brown, el inventor de Steadicam, quien estaba detrás de la cámara, y dice que él se sintió muy frustrado haciendo esos planos porque utilizó la cámara de mala manera, lo tuvo que hacer mal aposta. Claro, porque pero de hecho está en plan tosco todo lo que es De Palma ya ahí, porque hay un mirón, hay un plano secuencia, hay una Steadicam, hay un... claro, o sea, puedes decir, esto es un poco Halloween, el comienzo de Halloween, que era lo que se supone que es un niño subiendo por la escalera, viendo desnuda a su hermana y matándola, seguro. ¿no? Además, Pero básicamente es esto, una colección de estampas sexuales totalmente descaradas, casi como cromos porno, de la parte de atrás de una peli de VHS, y todos ahí puestos, pero uno detrás de otro, ¿sabes? Como para que se note además, yo creo que la obviedad. Con muchísima intención. Sí. Porque este despropósito de película que nos enseña De Palma está anticipando mucho de lo que vamos a ver después. Porque si nos damos cuenta, el asesino, hay un momento que se pasea por dentro de la residencia y va con un cuchillo en la mano y nadie le hace caso. Nadie le ve. Nadie le ve. O sea, le pueden mirar y va abriendo puertas, las puertas de los tesoros, ahí vamos viendo de todo, relaciones de todo tipo, bueno, pero nadie le presta atención. Y al final en la película lo que estamos viendo realmente es eso. O sea, estamos asistiendo a una serie de acontecimientos en los que Jack no se entera de nada y nosotros mismos, si nos dejamos llevar por Jack, tampoco estamos viendo realmente lo que está pasando. Nos va anticipando con todas las escenas de televisión que hay, Frank Donahue, y todas las escenas de televisión nos están adelantando la trama de la película realmente, y siempre que hay una escena de televisión, Jack mira para otro lado, se va para otro lado y no presta atención. La película esta de serie Z, realmente, la primera trampa de Palma es avisarnos o decirnos que prestemos atención y que no seamos como toda esa gente que está dentro de la residencia. Y además el mirón es un policía. Sí. Es que eso es tremendo, porque De Palma luego nos va a hablar de lo que él piensa del poder, de la autoridad, de la policía. Sí, la película es muy 1984. Es también, un policía. que es casi el policía en vez de año, vigilar tiene al asesino detrás, y en vez de vigilar está viendo a una chica que... Nadie le hace caso a John Travolta en la película. De hecho, no le hacen caso porque le tienen resquemor por algo que hizo en el pasado, ¿no? Porque él espió en contra de algunos policías corruptos, ¿no? Utilizó esas habilidades para desenmascarar a algunos polis y por eso no le hacen caso. Y realmente también tiene mucho, eso rima de alguna manera con la forma típica de administrarte información de Palma, partir la pantalla y que de repente empiecen a ocurrir dos cosas a la vez. Son dos cosas a la vez que están ocurriendo, pero también hay que ver un poco cómo lo utiliza, porque efectivamente lo que tú estás diciendo, lo que te está contando es que una de estas cosas está enmascarando la otra. Está más justo. Es la máscara. Y está dando pistas, además. Está adelantando. Cada vez que parte en esta película... bueno, yo creo que en todas, ¿no? En todas las películas de De Palma, bueno, no, en todas, no, ni siquiera los proyectos personales de De Palma, en todas siempre anticipa información. Siempre anticipa. La información está ahí ya. Sí. Y el uso de la pantalla partida yo creo que es un uso narrativo y, hombre, por supuesto es para lucirse y para divertirse, porque a él le gusta hacer eso, pero también, si nos damos cuenta... En un lado vemos pero en el otro lado siempre se nos está adelantando algo. O bien la televisión nos está contando que hay un asesino que va matando gente, o nos está contando lo del senador, el problema del accidente. O sea, o ya de primera nos está diciendo que va ganando en las encuestas y
y que tiene prácticamente las elecciones ganadas. Sí, es como que parece que va a ser el candidato... Pero esa es la trama, ¿eh? O sea, es la trama, pero que al final, bueno, como siempre, decir, es un MacGuffin que no va a nada, que no pasa nada. Por y supuesto, que no importa. siempre es como debe ser, porque además él es seguidor acérrimo de Hitchcock y por supuesto tiene que ser un MacGuffin. Lo que pasa que, bueno, ese es el MacGuffin, ¿no? Esa es la trama. Y luego también yo creo que consiguió engañar, entre comillas, a gran parte del público que pensaba que iba a haber solo el MacGuffin. Y por eso la película no tuvo... Bueno, yo creo que fueron varias cosas. Por lo que habéis dicho antes de la película, la falsa película de Code Frenzy, es eso que dices de anticipar un poco la película, pero es un poco también hacerse un homenaje a sí mismo. Sí. Porque Brian De Palma, cuando está haciendo ese Code Frenzy, sabe perfectamente que en ese momento él está dando lo que se esperaba en un momento de él. Sí. Él venía a hacer Vestida para matar, sí. que puede estar bastante relacionada con Code Frenzy. Es decir, chicas jóvenes guapas, desnudas, un asesino en serie, jugando con el slasher y con el guialo. Y aquí de primeras parece que la película es eso. Y luego, de repente, a los 5 minutos vemos que es mentira. O sea, de nuevo, Brian De Palma mintiéndonos y diciéndonos... Como siempre. Ojo, lo que veáis, ya no solo en la pantalla, en una película, sino en la vida, no es tal cual. Siempre hay una mentira detrás. Y él lo que hace es deconstruir. Sí. Él deconstruye todo y lo deshace para que veamos el artilugio y veamos la mentira que hay detrás. Y el cine un poco como metáfora de eso. Una metáfora que, paradójicamente, al final contiene la realidad. Sí. De hecho, todo el armazón, todo el kit de la película, la conspiración política a De Palma le importa poco o nada. O sea, le importa mucho. No sabes bueno, pero él es crítico, ¿eh? Él tiene un pasado y él viene de un crítico, porque él habla mucho, al hablar de esta película, nombra mucho siempre el Watergate y una serie de escándalos que hubo. Y sobre todo el asesinato de Kennedy, que es un tema que a él le obsesiona, que ha tratado en varias películas. En Snake Eyes, como ya lo dijimos hace unos cuantos podcasts, el asesinato de Kennedy está allí. Aquí es evidente, ya no solo el asesinato de Kennedy, sino el asunto de Ted Kennedy, de la caída al lago. De la caída al lago, en el que no se murió Ted Kennedy, pero murió la secretaria que llevaba. Al final es la misma historia. Y lo que habla de conspiraciones, y lo que él te dice, más o menos básicamente, es en la búsqueda de la verdad, que es imposible buscar la verdad, o sea, es imposible encontrar la realidad. Él lo único que te dice es, ojo, en esta historia que se nos ha contado que es verdad, no es verdad, hay otra cosa. Y yo lo que hago es decirte que esto que te han contado es mentira. La excusa política, igual que el punto de vista de alguno de los personajes al principio de la historia, no deja de ser una de las 1000 máscaras que adopta la realidad y que no tiene por qué ser ni la mitad de la verdad. Pero hay un momento en el que todos son maquillajes de la verdad, e incluso el cine, pero el cine al final contiene la esencia de las cosas, es la herramienta a través de la cual llegar a algo parecido a eso, ¿no? Y por eso yo creo que toda la película no está en la conspiración política, que la peli realmente no va de eso, es una excusa, sino de cómo se captura la verdad y queda impresa en sonido o en imagen o en las dos cosas a la vez, y a partir de ahí pues tú ya pues puedes filosofar sobre el poder de la imagen, el poder del cine y el poder de todas las herramientas de la narrativa, que al final son las que están utilizando todas las fuerzas implicadas aquí, desde la policía, desde los otros políticos, y realmente nunca llegas a saber por qué ocurren las cosas. No, pero lo que dice, yo estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que realmente si hay un tema en la película, o uno de los temas, pero uno de los temas principales es precisamente el tratamiento de la verdad. Y yo creo que hace una cosa divertida, entre comillas, De Palma, y es que para explicarnos lo que es la verdad o que la verdad no existe, como tú has dicho, Dani, para explicárnoslo muy claro, él distingue la verdad que se nos da a través de la televisión, que es Frank Donahue y su programa, y la verdad que nos da el cine, que la verdad que nos da el cine es la que hace Jack, que es haciendo un montaje con unas fotografías y añadiéndole el sonido. Y yo creo que hay una frase de Frank Donahue cuando Jack le dice, yo creo que no se lo va a creer nadie. Y Donahue le dice, soy Frank Donahue. Sí. Dice, esto se lo van a creer 8 millones de idiotas. Es decir, al final la verdad no existe, sino es lo que nosotros, es como la recibamos. Y claro, aquí el De Palma yo creo que nos dice que el crédito, lo que da credibilidad es la televisión. Es la televisión. El cine es todo en mentira, es una de las frases
De Palma. Sí, y la televisión, aunque todos sabemos que también tiene gran parte de mentira o que también todo es mentira. Es todavía más mentira que el cine incluso. Sí. Y el de Palma lo sabe, o sea, sabe perfectamente. Pertenece a una generación en la que no se cree nada, es una generación descreída. O sea, viene de la guerra del Vietnam, viene del mayo del 68, en el que no te crees nada. O sea, lo que te cuentan los poderosos, los que te gobiernan, los que supuestamente tú has confiado en ellos para que tu vida sea mejor, te das cuenta que ellos mienten constantemente. Y también es una peli ideal para conspiranoicos, en el sentido de que todo lo que es el malo, que al final no deja de ser un títere, que es John Lithgow, todo lo que él empieza a hacer, al margen, dejando al lado, porque él lo trata así de Palma, todo el componente psicosexual de un asesino de mujeres, que ya sabemos que le mola, ¿no? Es que se inventa pero al final es un tío que está matando mujeres para crear una especie de falso modus operandi, la sensación de que hay un asesino de mujeres suelto que enmascare una conspiración política que está sucediendo justo en paralelo, y que una de las víctimas, no todas, pero solo una de ellas, sea la que él necesita cargarse, quitarse del medio. Yo siempre me pregunto cuántos asesinatos en la vida real están hechos para enmascarar un asesinato, porque algo seguramente hay tantos para asesinos, desdibujar, hay tantos asesinos en serie que se han hecho películas, se han escrito libros y tal, y ¿por qué no? Alguno de esos supuestos asesinos en serie, ¿por qué no quería matar solo a una o a dos personas? Sí. Y comete 5 o 6. Esa idea es la que más atractiva me resulta de todas las que tiene la película. Esa idea es la que más me mola. De hecho, Brian De Palma piensa que en la historia ha ocurrido eso, pero ya no solo sino personajes, asesinatos y asesinos muy conocidos. Por ejemplo, De Palma está convencido que los casos de Jack el Destripador encierra un caso muy parecido a ese, en el que una de las víctimas era simplemente para limpiar algo más turbio. Y las otras eran daños colaterales, digamos. Pero es de política de primera, o sea, es creación de relato que ya impregna toda la realidad, porque digamos que los medios de comunicación, tal y con la inmediatez que funcionan ahora, yo creo que ya es mucho más evidente que antes, aunque seguimos comprándolo. Tú, si tienes que hacer algo polémico, ¿qué tienes que hacer antes? Pues poner una falsa polémica justo antes de cuando tú vas a aprobar esta ley que realmente es jodida e importante y te puede costar las elecciones. Lo estamos viviendo metes ruido antes con otra cosa, que igual ni siquiera es importante, pero igual no tienes ni que fabricarla tú, si puedes aprovecharla, como aprovechar un puente largo para probar cosas y cosas de ese tipo. Sí. Pero es esa la tesis de la peli, es ideal para conspiranoicos. Y oye, la conspiranoia está ahí, también tiene un componente de verdad. Lo bueno de la conspiración es que tiene un punto chapucero que es muy divertido. Eso es genial. El plan inicial era otro. Sí. El plan inicial era simplemente que tuviesen un accidente, que parasen y que les hiciesen un chantaje. Para eso estaba Manny ahí, que de nuevo Brian De Palma nos enseña que Manny estaba ahí desde el principio, porque cuando Jack se tira al agua, le vemos que sale debajo del puente y sale corriendo, huye de la escena, pero se le ve. Eso sí, tienes que parar la escena porque si no, no te das cuenta que está ahí. Pero y no sabes quién es, claro. No sabes quién es, luego ya cae, claro. Atascados, vale, este era Manny. Sí, pero dices, ya puede ser John Lithgow, que todavía no ha salido en ese momento, pero luego después va a ser un tercer elemento. Desde el primer momento, De Palma en todas sus películas te dice que todo está ahí en ese momento, y lo que pasa es que tú lo tienes que ir descubriendo poco a poco. En Snake Eyes, que la vimos el otro día y que además, por cierto, coinciden que hay una tormenta afuera. Cuando al principio en los títulos de crédito Travolta está haciendo sus cosas y le están presentando, hay una tormenta afuera de Yo no sé si es una tormenta oficina, o son efectos de sonido que le está... Puede ser, pero en todo caso la atmósfera, el ambiente, el toque de Palma es ese, ¿no? Sí. Aunque sea falso. En Snake Eyes también es falso todo. ¿Os habéis fijado que la escena del puente y de la grabación de los es de alguna manera está haciendo exactamente lo mismo que el comienzo de Snake Eyes? Y es poniéndonos un punto de vista muy, muy curioso, que es... Estamos viendo las reacciones del personaje. La cámara se centra en la cara de John Travolta. Igual que al principio de Snake Eyes vemos la cara de Nicolas Cage y no vemos el entorno. Aquí sí que vemos el entorno, pero siempre mirando la cara de John Travolta. Sí. Nunca vemos un plano subjetivo de él. Luego vemos los planos subjetivos cuando él revisa la grabación y vemos ya todo en modo subjetivo. Pero cuando él está grabando, la cámara siempre está frontal a él. Por eso hay un momento muy bueno, que es en el momento que oye el ruido es extraño, que es la correa del reloj el clic, donde de repente él no identifica ese sonido. Y lo que vemos es... No vemos a De Palma mirando... O sea, De Palma a Jack Terry mirando al agujero donde supuestamente está escondido entre los matorrales. Vemos un plano desde los matorrales hacia Jack Terry. Sí. Y eso me parece muy curioso, en el que tienes la sensación de que estás viendo, cuando estás viendo las reacciones de Jack Terry, que estás viéndolo de modo subjetivo. Y no, jamás, nunca.
Que siempre hay otro observador, o que incluso tú como espectador eres otro componente de la película. Y es que aparte utiliza mucho el recurso en esta película de mostrarnos el primer plano. El split diopter, sí, lo utiliza mucho. Mostrarnos el primer plano y luego el fondo para que lo veamos, para que también lo veamos nítido. Todo, claro. Y nos muestra los dos. Pero la cámara está enfrente. Vemos a Jack Terry con el microfonito haciendo así, y justo cuando identifica dónde viene el sonido y baja, de repente se enfoca o está enfocado en primer término haciendo el split diopter. Lo tiene como detrás. El búho o la rana o lo que sea. Sí. Y luego cuando está revisando la grabación con el lápiz. Es todo lo contrario, es en plano subjetivo. Y nos está diciendo, porque vemos el primer plano de él y vemos el disparo, cuando vemos que sale un disparo y revienta la rueda. Y ahí ahí sí que no lo enseña, que por cierto, me hace gracia por lo del lápiz. Lo de cómo va siguiendo. Sí, como va siguiendo hace tiempo, y me acuerdo que leí que decían que eso era un golpe genial de guión, porque decía que el lápiz es el lápiz del escritor o del dibujante, que realmente está haciendo un relato. Un instrumento. Sí, está reescribiendo la historia. Ya no tiene el micrófono, es decir, él ha grabado lo que ha grabado, pero ahora vamos al relato, a reescribir lo que yo he oído. Un lápiz es una cámara, un lápiz es un micrófono, un lápiz es un lápiz. Y va siempre con el lápiz apuntando. Fíjate, puede ser eso, pero para mí creo que es todo lo contrario. ¿En qué sentido? Lo que hace es estar deshaciéndolo todo. Bueno, sí. Lo está deconstruyendo. Sí, pero correcto, pero para luego llegar a una información. Pero lo que hace es que esto está muy bien cuando tú ves una noticia en un informativo, tú ves la noticia y cuando has trabajado en la televisión informativos, tú sabes perfectamente cómo está hecha la noticia, sabes la parcialidad que hay en la información. Pero lo que hace él es, en ese momento, no es construir lo que ha hecho, sino de construirlo. Empieza a deshacerlo, empieza a separarlo todo para llegar a la información que le falta. Pero al final lo está reescribiendo. Sí, de alguna manera sí. Es que ahí se infiltra. De hecho, lo está reescribiendo con un lápiz. Sí, pero es que luego aparte está recordándolo y ahí es un momento, eso es una idea también fundamental que se sobrepone a todo lo anterior. Total. Por eso desdibuja además y emborrona todo más. Además recuerda algo que no ha visto. Exactamente, está recordando algo. No, a ver, está recurriendo a la memoria. Pero De Palma no lo enseña. Puede que no sea verdad. No te enseña el disparo, pero tú cuando ves la película lo oyes. No, pero me refiero, la primera vez, digo. Pero cuando está deconstruyendo, como has dicho tú, cuando está con el lápiz, hay un split diopter en el que se ve clarísimamente el disparo. Donde él imagina algo que no ha visto. Correcto, pero y De Palma, De Palma nos quiere enseñar lo que está imaginando. O sea, claro. No lo enseña. O sea, es decir, esto lo que él está pensando, lo que pasa él está imaginando. Es hacer películas sobre el propio hecho de hacer películas, en realidad. Por eso es un director muy moderno. Básicamente lo que está haciendo John Travolta es que su idea, es decir, su arte, su realidad, su película, su relato, su historia, su novela, es lo que tiene que plasmar, es lo que hay que hacer, es la verdad. Digamos. Sí, pero su memoria puede estar equivocada. Lo está haciendo con un lápiz, con una cámara, con un micrófono, está reproduciendo la realidad. Es una copia de copia, que diría totalmente Platón, de acuerdo. ¿sabes? Pero para eso deconstruye otra. Sí. Es que eso es exactamente. Pero que es coger la realidad y hacer algo con ella. Lo divertido es, claro, que un dibujo. Al final lo que está hablando efectivamente ahora De Palma en esta película es de cómo se hacen las películas, de cómo se crean los relatos. Una novela, ya una podría película. Ser una novela, lo que sea, pero aquí aquí es una película. Aquí coge un proceso de creación. Una película que ya existe, que es Blow Up de Antonioni, y con la conversación, y le da una vuelta todavía más. Junta esas dos películas y coge la imagen y el sonido y las junta. Y además, viendo perfectamente, jugando con los relatos y con la información. Si tú coges las imágenes por un lado y solo ves las imágenes y en el sonido, estás viendo una cosa. Estás cogiendo el sonido por un otro lado y estás viendo otra totalmente distinta. Pero si las juntas, de repente, todo adquiere una nueva información. Por eso es fundamental que para construir una información, un relato, lo que hace es deconstruirlo todo, que eso es lo divertido. Lo separa, lo desmenuza, porque eres un profesional. Sabe perfectamente cómo los engranajes de la narración. Sabe perfectamente que cuando le enseñan algo, eso que le está enseñando no es verdad. Yo sé perfectamente cómo se construyen otras realidades y lo que voy a hacer es deconstruir la realidad que tú me has dado para construir otra que a lo mejor se puede asemejar a la realidad. Pero luego esto que me estás contando es mentira, es verdad. Aunque aquí el proceso mecánico, el proceso que él sigue, el proceso físico que él sigue para hacer todo esto, a mí aquí sí que me lleva directamente a Blow Up.
a la de Antonioni. Sí, le da una vuelta, es lo mismo, sí, pero le da una vuelta... Por supuesto que lo cambia. Pero es lo mismo, sí. Pero el proceso... ¿no? Sí, no, pero al final elige un título muy parecido a la Blow Up de Antonioni porque le está rindiendo de alguna manera una se iba a llamar Efectos Personales. Efectos Personales, que es el habitáculo de la productora de Independence Pictures, donde él tiene todos sus cachivaches, en la puerta pone Efectos Personales, que al final además es muy representativo de lo que es la película, porque al final de la película es que el efecto personal, que es el grito que él ha grabado, que está relacionado con una historia terrible, está metido en una película. O sea, ese efecto especial acaba siendo un efecto personal. Al principio, cuando sale la primera vez la fachada de la productora de cine, que por cierto está encima de un cine porno, el Apolo, sí. Lo digo como dato, cuando sale... yo no me había fijado, me fijé ayer, me di cuenta ayer, sale, porque luego vemos el efectos personales, lo vemos en la puerta de su despacho. Pero aquí sale ya en la fachada, sale el anuncio sale un cuadrado grande donde nos pone efectos personales, pone Film Sounds, sonidos de película, y en el centro hay una estrella así muy grande, como cuando das un golpe, y en el centro pone Bang, que al final es la película, o sea, el disparo es en la película. Y otro detalle, son tonterías, pero bueno, es otro detalle, cuando la película empieza y vemos los créditos iniciales y ya empieza a partir la pantalla con no sé cómo se llama, el pop-pom, el medidor de sonido, no sé. Sí, pero con la aguja que... Sí, con la aguja, y empieza con el pop-pom, y luego de repente aparece blow, y out, y aparece y lo funde, o sea, ya te está partiendo. Y además suena el disparo, que además la aguja hace así, y suena el grito. O sea, te está contando el grito auténtico, el grito suena el grito final. El grito final. O sea, que te ha contado en los créditos, ya te está anunciando de qué va la película y te está dando el grito. También te está cerrando el círculo con lo del grito que queda al final dentro de una película de serie Z horrorosa, un grito real de muerte de una mujer. Básicamente te está diciendo que las películas al final son el receptáculo en donde queda la verdad, ¿no? De todas formas, todo esto es como muy cerebral, pero el espectador ha de saber que al final De Palma también es un salido romántico y la película tiene mucho de fantasía masculina en ese sentido de que te lleves una prostituta después de un interrogatorio policial no publicitario estaba pensando en el tío Patrocinio ya. A un motel, no deja de ser una emanación, una fantasía de un señor, ¿sabes? Sí. Y yo creo que esto también prima para que tú como espectador, parte de la a un nivel puramente sentimental, pues quieras vivir ese horror, ¿no? La fantasía de este señor, además de lo que acabas de decir, de llevarse a la prostituta al motel, la fantasía la culmina porque cuando vemos hotel o motel, es que yo no lo puedo evitar. O sea, es que estoy viendo Vértigo, el hotel de Vértigo, que allí era una luz verde y aquí es una luz roja. Es una luz roja. Pero es el hotel, es lo que hace Jane Stewart en la de... Hay varios homenajes a Vértigo en la película. Pero es descarado. La película es una vuelta de tuerca de Blow Up, es una vuelta de tuerca de nuevo de Vértigo, porque está deconstruyendo de nuevo una ficción. Totalmente. O sea, está cogiendo una ficción que le han creado para él, aquí de manera un poco accidental, y lo que hace es darse cuenta de que eso que hay ahí no es verdad y intenta reconstruir la verdad. El hotel, por supuesto, me recuerda a Vértigo, una luz roja que invade la instancia y tal. Y el hecho de que él se tire al agua para rescatarla también. Lo mismo que ocurre con Kim Novak cuando James Stewart se tira a la bahía de San Francisco para recuperarla. En eso hay varios momentos en los que... Y otra cosa muy divertida también, que aquí lo hace Brian De Palma, yo creo que conscientemente de un poco de mala leche. En Vértigo nunca vemos cómo desnuda a Kim Novak y cómo la mete en su cama. Vemos la ropa tendida y tal, y que le ha puesto una bata. Entonces sabemos perfectamente que Scotty ha visto desnuda a la chica. Y aquí vemos cómo Jack mete en la cama a Sally, pero no la desnuda. La deja con el camisón, que sabemos que está debajo, y muy, muy pulcramente la mete ahí dentro de la sábana. Nos están enseñando una escena... La saca del coche como si fuera un paquete. Sí, como si fuese... Así, como recta, ¿sabes? Que no es ella, ¿eh?
Sí, esa no escena, es Nancy Allen. No es Nancy Allen, lo cuenta ella porque dice que ella tenía una claustrofobia tremenda y que lo pasó fatal rodando porque claro, no es un lago, es un tanque. Era un tanque de agua, pero sí. el coche sí, pero el coche El lo coche mete, se hunde. el coche llega al agua y ella lo pasó. Ella lo se pasó empeñó en fatal. rodar la escena, aunque Brian De Palma sabía su fobia al agua y se empeñó y lo pasó Lo francamente pasó mal. muy mal y además tiene particular gracia porque era su mujer. Sí. O sea Bueno, que- esto de salido romántico me hace mucha gracia porque Brian De Palma metió a su mujer, a Nancy Allen, o su novia, porque se casaron en el año justo después Sí. de esta película, se divorciaron 3 años después, pero lleva mucho tiempo saliendo, que las 3 o 4 veces que ha utilizado a Nancy Allen en sus películas siempre ha hecho de prostituta. O sea que De hecho, es un salido romántico. Quizá sí. uno de los, no problemas, sino de cosas que me han chocado y que quizá me han distanciado sentimentalmente un poco de la peli, de conectar con los personajes, cosa que se puede corregir en cualquier momento, porque cambio de idea como las agujas de la película, ¿sabes? Sí. Es que ella se supone que es una mujer un poco pícara que al final tiene un arrebato de moral y digamos que ayuda al protagonista, pero De Palma también intenta que sea un aderezo cómico, que desengrase un poco, y yo creo que la caracteriza un poquito más estúpida de la cuenta. Sí. El personaje es un poco tonto. Ella es una mujer... Ella ayuda, ¿eh? Ella ayuda porque ella lo cuenta ella misma, la decisión de poner una voz de niña es de ella. Sí. Que, por cierto, ayer, como ya la había visto hace poco en versión original, ayer estuve viendo la versión doblada. El doblaje pues está muy bien, las voces son chulísimas y la verdad es que se ve muy bien, pero claro, una vez más se carga la película porque la voz de ella, que es una voz preciosa y una voz súper competente y que lo hace fenomenal, pero claro, no imita la voz de niña inocente. Claro, Nancy Allen se preocupa de modular la voz y de poner voz de niña. A De Palma le encantó porque parezca un poco más ingenua, más tonta, pero claro, si la ves doblada todo eso se pierde. Entonces, además, genera un contraste porque estás oyendo una voz de mujer normal y tal, pero estás viendo una actuación... claro, estás viendo una actuación un poco infantil, un poco ingenua. Cuando la ves en versión original y ves la voz que tiene ella, dices, ay, pues es que es ingenua, es que es así. También eso explica muchas de las cosas en las que ella se mete en la película con bastante facilidad. No ella se pasa todo el rato diciendo ¿en qué me estoy metiendo? Tiene el punto, ni siquiera es un punto pícaro, ella simplemente aprovecha lo único que puede, lo que puede sacar dinero, que es su físico, y porque no le llega a fin de mes, como vendiendo cosméticos. Pero ella siempre... No, te dibuja un panorama muy ella difícil justifica ella, un poco eso que además ella tenía problemas morales haciendo todo esto, diciendo lo que le dice Manny, que bueno, esta gente si no metiese la mano pues no se quemaría. Es decir, que al final tú no eres culpable, o sea, tú estás haciendo algo, lo que estás haciendo es destapar de alguna manera a gente que tienen baja moral o que es gente mala. No estás haciendo nada malo. Y ella se lo cree. Ahí en esa conversación de todas maneras me pega a mí un pequeño giro a la película, porque cuando yo ya he creído que la conspiración no es una conspiración, pero de perfil bajo, que solo se trata de echarle unas fotos para hacer un chantaje, ahí Manny le dice que el disparo era solo para que tuviera un accidente y luego echarle después una cosa que realmente no haría falta, porque bastaría con haberle grabado con una chica en el coche y ya tienes el escándalo. Y ahí me llama la atención, ¿no? Porque ya, de momento que metes un disparo ya un coche que va por un puente, pues ya no, si no queríamos matarlo, joder, pero te quedas disparado, te quedas muy cerca, si no querías, desde luego. Oye, ¿cuántas conspiraciones villaregiles nos habremos tragado en la realidad como esta sin haber habido un muerto por accidente, ¿no? Que lo complique todo, pero a mí todas las semanas. Me voy a mojar, me da igual porque no tenemos esa. De hecho, Dennis Franz sería un actor perfecto para interpretar a Villarejo. Pero perfectísimo. Yo creo que es perfecto para interpretar cualquier cosa. Total. Creo que es un actorazo. Creo que... ¿No os recordó lo de ese dulce Cook con la gominola de Los Simpson? que Dennis Franz protagonizaba la película de Homer, el abusador sexual, ¿no? No, es capaz de cualquier cosa. Ayer viendo la película y estaba viéndola con mi mujer y me dice, qué cerdo. O sea, le salió así cuando está intentando acostarse con ella. Sí, la está forzando. La está forzando realmente. Y le salió del alma, dice, qué cerdo. Digo, eso, y no lo que hay ahora, eso es un actor. O sea, que tú estés mirando la pantalla y digas, qué cerdo. Qué asco de tío. Qué asco de tío. Aparte que ayuda a las manchas en la camiseta interior y que todo el tío lo demás, se pone a mear en medio de la escena. Y no se lava las manos. Se la limpia. Perdón, porque me di cuenta ayer y esto, decirlo queda feísimo, pero es que hace pipí, sale y lo primero que hace con la mano es poner lo que ella lleva como un cuello de piel
Sí. Y vamos, y le pasa la mano entera por el cuello de piel, vamos, Que iba a decir que lo que sale en televisión siempre le da una patina de realidad a las cosas. Es decir, si algo si sale en televisión no hay imágenes de ello, es como, bueno, si hay imágenes, lo hemos visto todo el mundo en televisión, nadie lo cuestiona, ¿no? Sí. Esto pasa mucho con las grandes conspiraciones y con los grandes atentados y demás. Cuando hay imágenes del atentado es como automáticamente con lo que hemos visto en la televisión, eso es lo que ha ocurrido. Sí. Lo podemos ver con el asesinato de Kennedy, que la película Zapruder, que la mencionan en esta película, de repente te cambia un poco el relato porque es una película que nadie ha contado con ella. Los atentados de las Torres Gemelas, vimos a los tíos pasando el arco de seguridad. Los atentados de julio del 2004-2005 en Londres, vimos a los tíos entrando. ¿Os habéis dado cuenta? Me voy a meter un tinglado pero... Conclusión, hay que quitar todos los arcos de seguridad. No valen para nada. Hemos visto siempre imágenes de los atentados o de los crímenes que atestiguan un poco de lo que ha ocurrido. ¿Os habéis dado cuenta que no hemos visto imágenes de los atentados del 11M? ¿De los tíos en las estaciones? Sí. Eso es lo que más siempre me ha llamado la atención de ese atentado. Si no recuerdo mal, solo había una imagen que no se ve nada realmente. Pero siempre me ha mucho la atención que para construir un relato no hay nada más potente que ver a los asesinos a los que hemos acusado entrando en unos trenes. Pues mira, era tan sencillo como revisar las cámaras de seguridad de una estación como la de Alcalá de Henares, que joder, que tendría vídeo. Tú que tienes una camiseta de dirigido por Brian De Palma, tú empiezas con esto, esta es la primera escena de tu película. No tiene nada que ver, y le empiezas a dar vueltas, te obsesionas y al final se convierte todo en realidad. Siempre me ha parecido dirigida por Brian De Palma. Siempre me ha parecido algo muy llamativo y que nadie se cuestione el hecho de si vas a construir, ya simplemente con a nivel conspiranoico, es decir, para cargarte todo el relato conspiranoico que hay fuera, en plan de quién fue o quién no fue, es, coño, pero mostrarme las imágenes de los tíos entrando a los trenes, tiene que haberlas, joder, porque es una estación de tren, están vigiladas por videocámaras. No la hay, de hecho. Y no las hay. De hecho, en el juicio vaya podcast. Eso en el juicio se suplió esa carencia por dos testigos. Sí, las rumanas, las famosas rumanas. Sí. Y con eso tenemos... Pues esto es un podcast... Vamos a dejarlo. No, pero que pero para que veáis romanticismo trágico, como en Blowout. Pero que veamos, ¿no? que aquí sustenta mucho el poder de la imagen como para demostrar una conspiración, una conspiración o todo lo contrario, porque en ese caso ocurría exactamente lo mismo. Sí. Además era un asesinato en un combate de boxeo televisado. Sí. Luego hasta que de repente dentro de las multicámaras que había, hasta que Rick Santorum no ve la imagen de el caos fantasma en el que vemos que cuando ve que no lo toca, de repente cambia todo el relato. Sí. Pues aquí pasa lo mismo, es decir, Oye, ya no solo en la realidad, sino que en la propia película. Sí. Travolta es un hombre que se obsesiona. ¿Cuál ha sido vuestra mayor obsesión en la vida? Me pongo así, fíjate, como Jesús Quintero y todo. Joder, esto ya es psicoanálisis, no sé. Yo creo tendría que buscarlo. ¿Dónde va a buscar? ¿Cuál es tu mayor obsesión? Es que Laura, que está ahí dentro de la cesta de Amazon, me está dando los tiempos mientras. Llevamos 35 minutos, podemos seguir hablando de otros 25. Fíjate, mira, me he fijado por un momento me he preocupado porque... No, me tramo, de repente saco una foto aquí de un micropene o algo. No sé. Y te voy a dar... ¿Cuál es tu mayor obsesión? Y te has puesto a mirar una lista. Nuestra tesis es que tu cesta de Amazon... define tus obsesiones. Fíjate, yo tengo este dedo, que es el de arrastrar para comprar. No tiene huella dactilar. Ya la tienes. De hecho, cuando vas a entrar aquí al trabajo, que entramos por huella dactilar, no te la lee. Exactamente. Dime, voy a decir... Cuidado. Paco nos va a enseñar su cesta de Amazon. No la voy a enseñar. Porque creo que hay... Ni la cesta tampoco. No, porque además no tengo cobertura. Pero bueno, te lo puedo decir. Debe haber como 200 y pico artículos. No es broma, ¿eh? Venga. No, me lo creo. Viendo tu Instagram me lo creo. Es que no me entra cobertura, pero te la enseñaría sin problema. Pero eso es la de España, ¿eh? Sí. Porque también tengo la de Amazon Japón, en la de Francia, Hostia, en la de UK, en la de Alemania. Debo tener unos 1.500 artículos en cesta de la compra. Si le añado los 1.500 que tiene mi mujer, pues es muy fácil. Tú echas cosas en la cesta. Yo es que Amazon lo utilizo como la bolsa. Echas cosas en la cesta y ves los Sí, precios. algún día las compraré.
Algún día que lo compras y luego se te pasa la oferta. Algún día ¿no? que me sienta profundamente infeliz compraré esto. Ahora que tampoco es mi mayor obsesión. Debo tener alguna peor, seguro. No sé ahora mismo cuál. Mira, pero... tengo una funda de color mostaza de sofá. Le estás tirando los tejos a Amazon, ¿eh? Como patrocinador. Sí, venga. Sí, que venga. Llevamos 4 años o 3 tirando tengo y nada, Mars Attacks, ¿no? que no la tengo porque me gustó mucho miércoles y digo Mars Attacks. Tengo, una funda de color mostaza de cojín. Tengo un lavavajillas portátil. Sí. O sea, no hace falta toma de agua. Lo rellenas por arriba con agua. Y te lo puedes llevar donde sea. A mí me han traído hoy una correa de reloj. Tengo un protector de plásticos para coche, bribones, no penséis mal. Planeta Prohibido, por algo que contaremos algún día. Planeta Prohibido, sí. Claro. Chula, Una pistola de masaje muscular. Juanma, eso ya no te metas ahí. Vale. Eso no lo cuentes, por favor. Se va a escandalizar De Palma. Sí. Vamos a seguir con De Palma, Juanma. Amazon está muy bien, ya nos va a patrocinar. Que no se me olvide. ¿Una bolsa de semillas? Que no se me olvide, cuando hemos hablado de la película de serie Z al principio, que hemos nombrado a Garrett Brown, el inventor de la Steadicam, que es un lujo tenerlo. Es la primera película donde Brian De Palma utiliza Steadicam porque se lo dijo Bilmo Simon, si no lo habrá utilizado. Y Bilmo Simon, en una entrevista que le he oído, dice que es un auténtico privilegio porque a él le encantan los avances técnicos y tal, y es otra tontería, pero el cuchillo es el propio Garrett Brown. Sí. He visto la entrevista donde lo cuenta. Él va moviendo, dice que era un tío altísimo, de 1,90 y tantos, y que él se va desplazando como puede con la cámara y con la otra mano va cogiendo el cuchillo. Y vemos esos letreros. Es que de las cosas que más le he visto a De Palma reírse y disfrutar con esta película, en las entrevistas que le he visto y que le he leído, es con el cartelito de ducha. Sí. ¿Cómo? A ver. Sí, la cámara va entrando, estamos en la película del principio, en la serie Z. Sí. El maníaco va entrando y va moviendo la cámara. Y pone shower. Pone shower. Y entonces él se ríe un montón. Y en una entrevista que le están haciendo, el que le está entrevistando, Noah Baumbach, sí. Que es director de cine y tal, y se ríe un montón también. Dice, vamos, que poner aquí el cartelito de... Y hoy estrena una en Netflix, por cierto. Sí. Pues fíjate. Y pone ducha. Antes ponen una room. Habitación, ducha. Y entonces le dice, están hablando entre ellos y le dice esto ya es para reírte, ya dice, sí, pero cuidado. Dice, porque cuando empieza la película en serio, no paramos de ver cartelitos de eso. Cuando Jack entra a montar la película, pone animación. Sí, bueno, es un patadón ahí como electrocutado que se ve los... Luego vemos otro cartelito que pone productora. Luego vemos otro cartelito que pone secretaría o dirección. Es como la realidad replica la ficción más... y además la ficción más más barata, más obvia, ¿no? Sí. Una película mala... tiene un montón de verdad. También te lo está diciendo De Palma. Esta crítica de la que hablan aquí en el libreto que hemos visto de Criterion, la Pauline, que era más mala que las drogas. Pero sí, bueno. Eso dice. Bueno, pero a él parece que le No, él adoraba, a Brian De Palma le adoraba. A Brian De Palma de hecho, era luego con David Lean era otra cosa. Ella lo promocionó y le ayudó muchísimo. Ella dice que en esta película, en Blowout, dice que aquí es donde De Palma ya casi cruza la barrera. Dice que él viene del pop art, que es ese pulp, ese cine basura. Además, ellos le llaman... Ni siquiera de evasión, basura. Sí, pero sin tono despectivo. Además, lo dicen, es un tipo de cine. Nosotros tres, cuando hablamos eso utilizamos esos términos, los utilizamos para bien. Sí, cine siempre, basura, siempre. Para bien. Basura, mierda de la buena. Exactamente. O sea, siempre. Y aquí dice Paulín, la crítica esta de cine, dice que aquí ya casi desaparece la línea entre pop art y art. Dice que aquí De Palma está a punto de cruzar. Dice que la línea ya casi no se ve y por eso quizás sea una de las películas de los que nos gusta De Palma que más valoramos, porque luego hizo películas que se pueden considerar, entre comillas, mejores, pero en esta película realmente es que la línea desaparece totalmente. Es decir, es haciendo pulp, haciendo pop. Yo creo que hace tú, como solo lo has visto una vez, no estarás de acuerdo, pero yo creo que estoy de acuerdo. Hace una obra de arte. Es una obra de arte, lo que pasa es que totalmente incomprendida. Estoy en desacuerdo en que me guste tanto, pero en el concepto estoy de acuerdo absolutamente. ¿Tú piensas que esta película, esta película, Juanma, es como es el ET de Brian De Palma? Que sí. Es su película más personal, donde compro el concepto. Personales. Ahí en ella tú puedes acercarte a esta película de una manera cerebral diciendo esta conspiración, esta película, las reacciones de los personajes y cómo se comportan no se sostiene.
verdad. Pero es que hay en la película también una abstracción, claro, y ahí voy un poco a donde está Paco, que lo justifica todo y que convierte la película en una especie de juego con los arquetipos, un juego artístico. Es decir, David Lynch tiene mucho de Brian De Palma. Artístico. Lo que pasa que David Lynch al final juega más con el surrealismo, sí. Pero al final prácticamente utiliza los mismos elementos. Claro. La abstracción, cosas totalmente... realidad que imita al arte que imita la realidad, el cine hablando de sí mismo, pero De Palma no le mete el punto surrealista en el que no le da ninguna explicación. Claro, es el sueño de una conspiración. Pero al final todo acaba siendo como una especie de ensoñación, que al final es un poco, también eso es muy Hitchcockiano, es muy de vértigo, pero al final es que prácticamente De Palma se queda más del lado de Hitchcock, mucho más, y claro. David Lee yo creo que se va más a Buñuel. Sí. Y a otro tipo de pero es un sueño de un sujeto que sueña una conspiración, y el sueño sucede como es el sujeto. De Palma se maneja en torno a pulsiones sexuales, y Lynch me encanta lo que acabas de decir. Pulsiones. Pulsiones. Claro. ¿Sabes lo que es? ¿Pulsiones? Sí, pues es un... No, me refiero, que es el título de esta película en Francia. No. ¿Ah, sí? ¿No? Pues no lo sabía. Vestida para matar. Vestida para matar es Pulsiones en Francia. Es que ha dicho Pulsiones y me ha venido a la cabeza un título en francés. Claro, pero es una persona que late es Tauro, seguramente. Es Vestida para matar. No sé cómo se dirá en francés. Pues será Pulsión. No hablo francés en mi puta vida, pero será Pulsión. Pulsión. Por cierto, que John Travolta me lo soplaron ayer, me lo sopló mi mujer. En Francia es Gerard Depardieu. Sí, yo no lo sabía, no lo he visto en francés. Sí, la voz, el doblaje. Que lo dobla Gerard Depardieu. Ostras. Por esto eran muy amigos, y Travolta puso como condición que quería que le doblara. Sí. Háblame tú, que eres colega. Oye, ¿os parece Travolta? Esta película no la hemos contextualizado, fue un enorme fracaso comercial, absoluto. De Palma, ¿de qué película venía? De Vestida para matar. Había encadenado varios éxitos. En esta película se dio un ostión. No hay otra manera de decirlo. Venía de, quizás esa sea mi mayor obsesión cinéfila, Vestida para matar. Yo creo que en la película, es que no pienso ni que sea la mejor, ni que sea ni siquiera creo que sea mejor que Impacto, que creo que no lo es. Lo que pasa que para mí es una película, no sé por qué, desde que tengo 12 o 13 o 14 años, desde que la vi por primera vez, es una película que me obsesiona. O sea, me obsesiona, pero por imágenes, por Michael Caine, por mil cosas, ¿no? Es una película hay señores maduros que es se el visten de imaginario. mujeres. Sí, eso es algo que pasa, que acabas de soltar un spoiler. Sí. Te acabas de cargar la película, que corten esto y que no conten, por favor. Pero son fantasías románticas. Está bien que hagas spoiler de la que estamos hablando, pero de otras. Pero más que fantasías románticas, son fantasías sexuales. Sí, o sea, absolutamente. Son sueños lúcidos. O sea, sus películas son como sueños lúcidos en el que el personaje protagonista decide dentro del sueño lo que va a pasar. Y además no es casualidad que algunas de sus películas terminen con alguien despertándose de una pesadilla. En Carrie veíamos como el personaje de Mirren se despertaba. En Vestida para matar veíamos a Nancy Allen cómo se despertaba. En Femme Fatal, al final Rebecca Romijn Stamos se despierta a la bañera. Al final casi todas las películas lo de Hitchcock rodando un asesinato en el baño al lado de donde cagas y meas fue una absoluta revolución en su momento. Sí. Es cierto, está dicho así. O sea, eso en el cine clásico, rodar algo en el baño y menos un asesinato de una mujer desnuda era impensable. Se veía un inodoro en una película. Impensable. Entonces, a través de todo este trabajo y de esta reelaboración, De Palma está haciendo precisamente eso. Cojo una fantasía masculina sexual, algo censurable, algo que te tienes que guardar para ti mismo si es que lo tienes, que no deberías, y hago arte con ello. ¿Cómo que no deberías? Y al final, que no deberías, estoy hablando como en la autoridad, ¿sabes? Entre comillas. Pero no porque no deberías, precisamente, joder, tío, tú me conoces. Bueno, por eso precisamente como te conozco, por eso lo digo. Y al final, esta película, ¿cómo acaba esta película? Con el grito de una mujer, el grito mortal de una mujer encapsulado y eterno, convertido en algo eterno, en una película de terror de serie Z, de la cual probablemente los par impar del universo de Palma están hablando en estos momentos, ¿no? Sí. Tú entiendes lo que quiero decir, ¿no? Al final está diciéndote, incluso en estas películas, o de hecho probablemente más en estas películas que en ninguna otra, está la verdad de la vida. Pero a mí lo que me gusta precisamente en eso es que Brian De Palma, en unas películas que son pastiches y que son totalmente alejadas de la realidad,
nos está hablando siempre de sí mismo. Y de alguna manera se está desnudando y contándonos las cosas que a él le gustan y sus obsesiones, a riesgo de que quede como viejo verde, como un tío guarrindongo. Fíjate qué hombrecito censurable y abyecto. Pero de alguna manera mira lo que me gusta. Mira lo que me gusta. Llegó a conectar con el público. Hay gente que le gustaban sus películas. ¿Y por qué esta película que costó 18 millones de dólares solo recaudó 12? Pues porque... Igual la vendieron mal, La película se vendió mal y porque, de nuevo, Brian De Palma dio algo que nadie esperaba. ¿Cómo vendemos esto? Yo soy de la Metro y digo, ¿cómo vendemos esto? Tienes la escena del Jeep, de cuando el coche se cae y puedes vender un poquito la acción. Y va con todo. Y algo sexual, pero ¿cómo vendes esto? John Travolta era la herramienta para vender la película y se metió una hostia. Hay muchas cosas que ocurrieron en la pelíula que supuestamente no tendrían que haber ocurrido. Primero, la película tendría que haber sido una película mucho más pequeña, pero en el momento que John Travolta entró a la película, es la estrella. Los productores dijeron, es estrella, tenemos que meterle pasta. Y la película creció. Y en el momento que la película crece, es más exigente la producción. Tú quieres que esa película haga dinero. Iba a ser una de las veces que uno de los actores que se había pensado en un momento era incluso Al Pacino, pero Al Pacino la habría inflado todavía incluso más que otra vuelta, pero bueno. Nancy Allen tampoco iba a participar en la película, porque Brian De Palma, consciente de los riesgos de trabajar con tu mujer, llevaba 3 películas seguidas con ella y no quería hacer otra más, porque de alguna manera estaba en riesgo su matrimonio. Y la metió porque se llevaba muy bien con John Travolta, porque John Travolta quería hacer una película con Nancy Allen otra vez de nuevo. Porque venían de Carrie los dos. Claro, y querían hacerlo. ¿Y creéis que Travolta es el adecuado para el papel? Sí. ¿Lo veis adecuado? Yo no veo a nadie mejor que Travolta para hacer esta película. Además está creíble en absolutamente todo lo que hace. Corre muy bien. Es un giro. Es un giro en su carrera esta película. Sí, es una película muy seria para él. Él parece ser, comentan que atravesaba una época que tenía muchos problemas de insomnio. Sí, no dormía nada, en esta película no dormía nada. No dormía nada y entonces que estaba contento porque le estaba viniendo muy bien al personaje, que tiene ese aire decaído toda la película, aunque yo creo que también tiene esa mirada, tiene la melancolía del autónomo. La verdad, sí. Porque él tiene, claro, él trabaja, realmente él no trabaja a sueldo, él es un autónomo, él es una empresa que hace sonidos, ¿no? Sí. En este momento está trabajando para esta empresa, ¿no? Pero yo creo que le viene muy bien que sea autónomo porque tiene esa mirada, esa melancolía. Sí. Ese mañana qué va a ser de mí. ¿Qué te pasa a ti? Hoy estamos bien, tiene mañana. Un puntito cínico. Sí. O sea, es auténtico, pero al final acaba siendo inevitablemente tiene que ser cínico, claro. Él, en mi opinión, aquí, aparte de todo lo que estamos diciendo y lo bien que lleva el tema y tal, el personaje Jack para mí es mala gente. Hombre, pone en riesgo a una persona para simplemente para demostrar que él tiene razón. 2 veces. Tropieza 2 veces en la misma piedra y además y él va a acabar torturado toda su vida porque sabe que él ha causado la muerte de la mujer. Y él realmente lo único que quiere es que le crean. Claro. O sea, lo hace por él. Él sabe perfectamente que lo que está haciendo está poniendo en riesgo a esa mujer, que encima es una bendita, que no puede ser más buena y más tonta. Y sigue adelante con su plan simplemente para demostrar que él tiene la razón. Para demostrar que tiene razón. Él aquí no es un periodista que nos lo presentan como buena gente y tal, como los de Todos los hombres del presidente o de investigaciones que vemos que gente... Se aleja mucho de las películas de Pacula de aquella época. No tiene nada que ver. No le mueve un impulso político, moral. No. Primero, es algo egoísta, es un sonidista de películas de serie Z, ya te presenta a decir que no y tal, y luego aparte que no tiene escrúpulos. O sea, él realmente no tiene escrúpulos. Es una crítica muy severa a un hombre que se obsesiona con algo, con una pieza que él nota que falta y que vete tú a saber en realidad que representa probablemente su propio vacío existencial y emocional. Por eso es una película que en el fondo critica mucho esa manera de ser masculina, quizá, ¿no? Podríamos decir, criticarla porque es una apología en la que el héroe acaba provocando la muerte de la mujer, naturalmente, pero al contrario, porque él tiene un absoluto vacío que no sabe llenar. Yo creo que al final, en la película, el único personaje noble que hay es el de Nancy Allen. Sí. Es el único. Aunque de primera... Hace algo mal, pero es la que se da cuenta de que lo que está haciendo está mal y por eso cambia. Siempre es el pepito grillo de todo el mundo, esto no está bien, esto no hay que hacerlo, esto tal. Y cuando a ella le preguntan, ¿y tú por qué lo haces? Ella dice, bueno, pues yo es que solo por el dinero. Porque necesita dinero. Porque no llega al fin de mes. Vendiendo cosméticos no le da. Legítima supervivencia y encima ella se sacrifica pero a sí misma, ni por ego, ni por... No hay ninguna malicia ni por en sus conspiraciones, actos. ni por porque un político no gane las elecciones. No, ella simplemente, de hecho ella tiene su trabajo, ella lo hace para complementar.
Y digo, con esto me saco un extra. Otra autónoma. Y ella dice, no hago daño a nadie. Son todos eso cree ella, lo justifica. No, lo que pasa es que lo justifica muy bien y además junto con Manny, yo creo que eso sí está bien justificado. Sí, muy porque, bien. Vamos a ver, si tú te has metido en la cama con otra que no es tu mujer y te han pillado, pues te aguantas o te jodes. Sí. O sea, no estás haciendo tampoco... No, la culpa no es tuya, la culpa es del que se ha metido en la cama contigo. Y claro, y ella te lo dice, dice, oye, pues que no se hubiera... Que se quedara en su casa con su mujer y ya está, y no pasa nada. Acabas de resumir el Sálvame de esta tarde. ¿Ah, sí? Seguramente van a contar esto mismo. Que tenemos que hacer la pausa que refresca. Bueno. Me ha costado mucho, porque en la banda sonora de Blowout de Impacto, no suena otra cosa que no sea Pino Donaggio. O sea, creo que no suena nada. No. Todo está... entonces, meter una canción, digo, ¿a qué voy? O sea, ¿dónde voy? Entonces... ¿Hay alguna canción donde haya una leyenda urbana en la que se escucha un grito de alguien que están matando? Y claro, sí que lo hay. ¿Sí? Love Roller Coaster de Ohio Players. Ni idea. Love Roller Coaster seguro que la conocéis. Roller Coaster. Pues esa canción supuestamente se oye un grito y corría una leyenda urbana en la que el grito que se oye es de una mujer que se mataron en el estudio y que quedó registrado la muerte de esa mujer en ese grito. Un poco como en Impacto, pero con una canción. Me he acordado de repente de la leyenda urbana y digo, pues ya está, pues metemos esta canción que viene que ni va al pelo y está emparentada con Impacto. Escuchamos Love Roller Coaster y luego seguimos, ¿vale? ¿Te parece? Okay. Pues hala. Bueno, pues Love Roller Coaster. El otro día, fue hace 3 meses o por ahí, te quedaste con ganas de hablar de Goblin cuando hablamos de Suspiria. De la música. Aunque estemos hablando de Impacto, pues si quieres decir algo de Goblin, puedes decirlo ahora, da igual. No, yo creo que haya... De hecho, llevas yo creo muy cerca creo que las cosas tienen su momento y como seguro que habrá alguna película más de Argento o de alguien con Goblin, aprovecharé la ocasión, pero lo que como sí, Rojo Oscuro, por ejemplo, pues así. No sé. Estás dejando caer algo sutilmente. Por ejemplo, yo me apunto. No, y como Fenómena mejor. Fenómena. Y ópera toda de Goblin, por cierto, y de Marco Simonetti, pero que sí, te lo comentaba porque al hilo de que no me quedé sin decir nada de la música, y para mí la música en el cine es igual o más de importante que el cine. O sea, para mí la música, o sea, yo no pienso que la música sea un mero complemento, que tal, o sea, para mí la música es algo fundamental. De hecho, cuando me preguntan, ¿qué te gusta más, la música o el cine? Me cuesta mucho decidirme. Y al final siempre digo que la música, por un puntito más. ¿Ah, sí? Sí, porque la tengo siempre puesta. Entonces al final me atrapa más y porque me da la posibilidad de oír mucho, de disfrutar mucho más ese arte. Pero vamos, que yo me gustaría decidir, a mí. No, pero ¿sabes lo bueno de esto? Que hoy te digo eso y mañana te digo lo contrario. O sea, que no hay ningún problema. Pero y todo esto viene al hilo de que no me quería ir de aquí sin hablar de Pino Donaggio. No, ya está a punto que para mí es tan importante que me traigo hasta el CD que yo no sé si estará... Esa de Pulsions, ¿no? De Pulsions, de Vestida para Matar, me ha parecido. Sí, esto es Vestida para Matar. Está Vestida para Matar. Sacaron hace ya unos años este CD, bueno, ahora esta es mi banda sonora preferida de Pino Donaggio. ¿La de Vestida para Matar? Sí, también me obsesiona, igual que la película. Me gusta mucho también, pero yo creo que me gusta más esta, fíjate. A mí todo el momento de Jack corriendo hacia Sally con los fuegos artificiales, esa música que suena, para mí eso es insuperable. Piensas como Tarantino, que se la apropió para Death Proof. Ahí sí, sale. Pero lo que utiliza es la melodía de Jack y Sally, del pianito, claro. De tirininin, eso lo metió en Death Proof. Cuando Sidney Poitier, la hija de Sidney Poitier, se mensajea con su supuesto novio, cuando le manda los mensajitos. Suena la música de Pino Donaggio. Pues Pino Donaggio es músico muchísimo antes que músico de cine. Entonces él es realmente un artista. Él es pop, un artista rock. Famosísimo, es un Rafael a la italiana que triunfa en el Festival de San Remo y demás. Y luego además tiene formación clásica. Él es violín solista y de hecho crea un grupo de solistas de violín, que además lo voy a mirar para no decirlo mal, y Solisti Benetti. Este grupo lleva grabados como 300 discos de música clásica. Y llegó a tener un director que ya ha fallecido, Claudio Cimone, que es una maravilla. Ellos estaban especializados en música barroca, ¿vale? Por eso hay muchos pasajes de la música de Pino Donaggio en muchas de sus películas, que son más de 200 bandas sonoras las que tiene, en las que oímos ese recuerdo a música clásica, a música
la música barroca, sobre todo en películas como Amenaza en la sombra. Esa es su primera película. Y esa es la que, además, es la que le abre el propio De Palma dice que es fundamental el ver La amenaza en la sombra, que es un podcast que haremos con Luis Ucha. Lo que pasa es que en Amenaza en la sombra, que lo eligen por ser va en el Vaporetto a las 6 de la mañana y el productor de la película ve una sombra y se acerca, lo ve, lo reconoce, le dice: tú eres Pino Donaggio, el famoso cantante y compositor, y le dice que sí, y le dice: tú le tienes que poner música a una película que estamos rodando en Venecia, y de ahí se lo lleva. El Pino Donaggio lo cuenta que fue como algo sobrenatural. Pero a mí en Blowout me interesa muchísimo la música, porque es la primera vez que Pino Donaggio considera que ha hecho una banda sonora de la manera que a él le gusta hacerla. Entonces, Pino Donaggio lo llevan en un avión a Nueva York, bueno, o a donde esté Brian De Palma, le proyectan la película, es decir, él no interviene para nada, no hay música cuando se graba la película, le proyectan la película, él toma notas de los tiempos y él ya va imaginando lo que quiere hacer en cada momento, se vuelve a Venecia, a su casa, lo compone todo con un piano y lo escribe, y cuando ya lo tiene listo, llama a De Palma, vuelve al estudio de grabación, y De Palma escucha por primera vez, y lo hace siempre en todas las películas, por primera vez la música con una proyección de la película y con la orquesta en directo. Y Pino Donaggio se vanagloria mucho, y además con razón, porque dice que nunca le ha puesto ni un solo pero Brian De Palma. Siempre le ha dejado hacer. Por eso la película, si la vemos otra vez y nos fijamos, es alucinante. Toda la música encaja a la perfección. Sí, perfectamente. Tiene su trampa, ¿no? Sí. La trampa es que, claro, primero me han dado la película, no es como otro... He compuesto para la película, claro, no es como Morricone, que te escribía 800 páginas, y luego los directores las tenían que poner. Bueno, sobre todo lo que hacía con Leone, que estaba la música mucho antes y rodaban con la música ya compuesta. Claro, con la música. O como pasaba con Goblin, que hemos nombrado antes, que Argento rodaba poniendo la música de Goblin con un... Pero lo habitual es esto. O sea, lo que supuestamente se tiene que ser, como se tiene que hacer las bandas sonoras. Sí, lo que pasa es que también va con el estilo con la manera de... Depende del director, que es el que manda, claro. Brian De Palma dice que es su banda sonora favorita de todas sus películas que ha hecho. Y ha trabajado con compositores muy buenos. Ha trabajado con Morricone, ha trabajado con John Williams en La Furia, con gente muy buena, con Sakamoto, que me encanta lo que hizo en Snake Eyes. Pero esta es su favorita, y precisamente se dice que es la que menos intervino. Porque normalmente lo que hace Brian De Palma con sus compositores es que él manda montajes ya, premontajes con música clásica. Entonces, para darle el tono de lo que él quiere. Que hay muchos compositores que eso les jode horrores. No les gusta nada porque ya te estás... De hecho, hay directores que al final dejan la música temporal en la película. Sí, pero bueno, como Kubrick, por ejemplo. O Ridley Scott, pero Brian De Palma lo utiliza mucho porque le viene muy bien para crear tono con los actores. Muchas veces incluso hay muchos directores que ruedan con música en el set para que los actores hagan una composición de cómo va a ser la película, de qué ambiente va a tener. Y cuando eso lo haces con un compositor de música, cuando tú le das una escena ya montada con otra música, te jode. Pero es que yo creo que aunque por mucho que le fastidie, yo creo que es fundamental. Es un trabajo que tiene que hacer también el director, de decirle, vale, tú vas a componer, la música al final va a ser tuya, pero yo creo que vayas por esto porque al final la historia y el tono lo estoy dando yo. Aquí presume Donaggio de que no, o sea, de que a él le dejó totalmente... Bueno, de hecho él llegó con la música compuesta, empezaron a tocarla y además le encantó. Y además tiene esos fragmentos como Jack y Sally cuando están en el bar, y esa música como de gramola que se oye de fondo, que eso es muy italiano, muy italiano de la época de los 70 y 80, ese tipo de música medio funky, medio disco, que vemos en todos los diálogos y en todas las películas de esta época. Y que a veces es como un poco disruptiva también con la quiero decir, pero le da ese toque. Incluso la partitura original de Blowout yo creo que es totalmente disruptiva. Sí. De hecho, el Pino Donaggio aquí lo que hace, claro, porque lo admite el director, claro, si no podría hacerlo, es lo que hay críticos y tal que le llaman música de contrapunto. O de contraste, ¿no? Es decir, estoy viendo una escena aparentemente desagradable, un asesinato y tal, y la música desdramatizada. Nadie lo hace como nadie. Claro, una música capaz de meter una escena de asesinato y de fondo es una música de folletín, casi de culebrón. Nos lleva a mi escena, aunque es un
tópico, un topicazo, pero mi escena favorita, que es la de los fuegos artificiales. Bueno, es espectacular. La música, cómo meten la música en esa escena es casi operístico, porque no hay... Solo es acción, con imágenes muy bellas, muy bien rodadas, aquí con Steadicam bien utilizada. Sí. Bueno, el Bilmo, que no sé pronunciarlo, Bilmo, cuenta el rodaje de esta escena, que me lo escuché el otro día en la entrevista del Blu-ray, sí. Y yo estaba totalmente equivocado. O sea, porque yo había leído por un montón de sitios que si una dolly, que si tal, que si una cámara, que tal. No. Y el tío lo cuenta, dice, es una plataforma redonda. Jack y Sally en la plataforma. Bueno, pero eso lo hicieron también con Carrie. Exactamente lo mismo hicieron con Carrie. La cámara está... sí, pero yo tenía una concepción totalmente distinta de esta escena. Y él lo explica al detalle. La cámara está fija, la cámara no se mueve. No, se mueven ellos. Entonces se va moviendo, la plataforma va girando 300, porque también había quien decía que era una dolly y tal. No, es una cámara fija. Sí, la plataforma da vueltas y luego dice que la currada buena fue, hay un croma para proyectar los efectos. Croma, sí, pero los efectos dice que fue una movida para ajustar la dirección de los fuegos artificiales con una cámara fija y con una plataforma que va girando para que no cantara... Claro, porque al final, de alguna manera, el fondo también se tiene que mover. O sea, está haciendo un Bayhem, sí, que es muy difícil, pero con croma, que es todavía más difícil. Porque si tiene que mover el fondo y los personajes, digamos... Claro, lo que está simulando De Palma es que no se mueven ellos, sino que se mueve la cámara con esa plataforma. Eso hizo lo mismo en Doble Cuerpo. Sí. En lo del túnel, ¿no? En el lo túnel. Que te iba a decir, tiene uno parecido. Y lo hizo también en Carrie, en la escena del baile, cuando la cámara empieza a girar. Lo que pasa es que esa plataforma giraba. Y giraba en sentido contrario. Iban moviéndose poco a poco y de repente iban acelerando tanto la cámara en una dirección como la plataforma en otra. Y al final te da esa sensación de mareo de que ellos están como en una especie de nube ahí, en un momento glorioso, antes de que le tiren el cubo. Aquí el director de fotografía dice que la primera idea de lo que les hubiera gustado era no utilizar un croma y no utilizar las plataformas. Pero no había dinero para pagar la cantidad de fuegos artificiales que tenían que tirar para poder... Porque claro, tú tienes que rodar ahí media hora o una hora para luego quedarte con... Esa cierta falsedad que te otorga la elaboración de la escena, tal y como está concebida, yo creo, y para este tipo de película le viene bien. El ser tan artificiosa, tan falsa. Porque además queda como irreal. Exactamente, le da un punto irreal. Todo lo que va ocurriendo en la película es súper artificioso. Claro. O sea, se aleja mucho del realismo, incluso en los momentos más escabrosos, cuando John Lithgow se está cargando... Salvo la escena de la estación cuando se carga la prostituta, que es la más cruda. Todos los demás asesinatos tienen un punto incluso guialesco, jugando con las luces, jugando con los rojos, con el color rojo que invade todo, que un poco eso, rojo asesinato, pero también utiliza los azules, porque también está de fondo el rollo de la historia de Estados Unidos construida sobre mentiras. La paleta también lo explica el director, la paleta es azul y rojo. Y blanco. Sí, lo que pasa es que él dice que el blanco... Claro. Como director de fotografía, es lo peor. Él dice que el blanco y el negro, que él no los considera colores. No son colores. Entonces dice que es, de hecho, Sally viste de rojo siempre y Jack viste siempre de azul. Pero por una cuestión de que de repente de alguna manera están representando la bandera de Estados Unidos, que está presente en toda la película. De hecho, en el momento final, cuando ella sale gritando, con el grito famoso, tiene una bandera de Estados Unidos enorme detrás. Se ven constantemente banderas. Las obras que hay en la calle no son hormiganones con la bandera de Estados Unidos. Yo creo que además la bandera detrás de ella cuando grita es la moraleja de Palma, de su, aunque sea un MacGuffin, pero de su crítica es un grito a los de políticos terror, y tal y tal, pero y tiene detrás la bandera americana que representa la libertad, la democracia y tal, pero que también es capaz de montar este tipo de conspiraciones y de historias que llevan a matar a una chica inocente que no tiene nada que ver. Por cierto, qué elegante los dos travelings circulares que monta alrededor de John Lithgow las dos veces que está hablando desde la cabina. Una de ellas creo que además es la primera vez que se le ve claramente. La primera vez que se ve la cara, ¿eh? La primera vez que se le ve la cara y es súper chulo, o sea, es súper elegante y súper sutil. Como da la cámara va poco a poco dando la vuelta a la cabina mientras el tío pues monta su escena. Brian De Palma es muy exuberante cuando moviendo la cámara, el tío quiere que se note las cosas que está haciendo. Quiere que se note que ha estudiado. Y que se vea y que se note que mira lo que estoy haciendo. Pero hay otras que no. O sea, que Brian De Palma puede ser John McTiernan o Paul Verhoeven, que te hace un movimiento espectacular, pero lo deja totalmente soterrado para que está perfectamente integrado en la trama. Pero esos son los menos. Por cierto, que ha nombrado a la prostituta que asesinan en la estación.
y vaya el pequeño homenaje, que se llama, lo miro para no equivocarme, Deborah Everton, que es su primera y única película, una chica guapísima y que además lo hace fenomenal, y es su última película como actriz, porque justo termina ahí y empieza una carrera como diseñadora de vestuario, pero que lleva ya más de 40 y pico películas, entre ellas películas como Abyss, Terminator, Jaque al asesino, Halloween 20, esta del 20 aniversario, H20. Jóvenes y brujas, una de las secuelas de Star Trek, Primer Contacto, Virus. Bueno, he copiado unas pocas de las que he visto. Pero debe ser amiga de Jamie Lee, porque varias son de ella también. Pues lo pensé, cuando vi la de Halloween, la de Virus y tal, lo pensé, digo, igual tiene algo que ver. Yo veo la relación, lo hemos dicho antes fuera de micro, con Gaylan Hart, que es la productora de Cameron de Terminator y de alguna seguramente buena película más, que estuvo casada con Brian De Palma después de algún esto, tipo de conexión tiene, una conexión, pero es curioso que esta fuera su única película, que además la chica lo hace muy bien, muy guapa, muy atractiva y tal, pero no le gustaba, ya lo que quería era diseñar vestuario. Pues a mí, has dicho antes tu escena favorita de la película, que has dicho lo de la escena final de los fuegos artificiales, que es espectacular, por cómo utiliza la música de Palma, por lo onírico incluso del final, que sea, como dice Juanma, que tenga ese punto de impostado y de falso, donde se ve perfectamente que eso es un croma y que todo como es muy real. A mí me gusta la parte que es súper real de la película y que nos muestra un De Palma un poquito más primigenio, el De Palma godariano, cuando intentaba ser Godard y no intentaba ser Hitchcock, que es en el momento que me parece fascinante y que yo he visto en pocas películas donde simplemente vemos a una persona trabajando en un oficio y de repente te interesas por ese oficio, que es cuando sincroniza la pista de audio y las imágenes. Me parece una escena súper simple, donde vemos a De Palma mostrando su amor por el cine y mostrando lo que es el cine, sin ningún atrezo, sin ningún aderezo de música ni nada, simplemente poco a poco como va moviendo la pista de audio hasta que oye como el coche llega al agua, abre la tapita y marca la cinta con una S. Esa escena tiene... Coge las imágenes y busca justo en el momento en el que el coche entra en el agua, marca una marca y en ese momento hace con un tubito que une las dos cintas. Se queda uno embobado mirando. Tira la manivela y de repente... Además describe ya un proceso que probablemente esté desaparecido, y todo ¿no? se sincroniza. Y ese arte desaparecido de alguna manera se puede hacer con ordenador, que si la habéis hecho alguna vez para mí es una cosa de las cosas que me gustan, que es sincronizar cosas incluso cuando son falsas. Es decir, coger un sonido de una cosa y una imagen de otra que no tiene nada que ver, es decir, que ni siquiera han coexistido, y las unes y de repente crea una realidad nueva. Eso es una maravilla. Como ponerle música a vídeo. Como poner música a un vídeo, lo que tú quieras. Pero cuando de repente es una sincronización que parece que eso ocurrió de verdad, o sea, que ese sonido acompañado a esa imagen, es la leche. Pero aquí lo que hace es sincronizar dos realidades que han coexistido, que es una imagen y un sonido, y las mezclas, de repente todo caja. Hasta de repente te das cuenta del fogonazo que no veías antes de no escuchar el sonido. Al fondo se ve el relámpago. Se ve el fogonazo y el humo, que hasta ese momento no lo habías oído. Y gracias al sonido consigues incluso ver más. Sí. Es una maravilla de escena. Y además creo que tiene, aparte de lo que es el gusto y el disfrute que es ver esa escena, porque a mí por lo menos me encanta. La hace incluso y todavía mejor que la de Antonioni. La Antonioni es maravillosa, pero esta es todavía mejor. Lo que pasa es que Antonioni tenía la novedad. Sí, claro. Siempre hay que darle el mérito de que una película que parece que es una novel vague, que va de otra cosa que no tiene ningún interés, no hay ninguna trama que tenga interés, y de repente hace un giro, hace un cambio, y cuando empieza a ampliar la foto, y entonces también te mete en esa trama en la película. La de Blackout creo que tiene más mérito incluso, porque según cuenta el propio director de fotografía, lo que estamos viendo es además imposible. O sea, el recortar los fotogramas, además que... sí, bueno, lo que hace es... Claro, pegarlos y hacer casi un dibujo. En el libreto, no sé si animado. Sí, se ve las fotos. Vienen aquí todos. Las fotos. Entonces, ese recortar cada foto y unirla, o sea, de aquí lo que se ve en la película, salen 20 o 30 fotitos. Y eso da pero para menos de un segundo, no puede ser real. Y con eso te montas tal bueno, pero para mí, no lo digo como crítica, lo digo como que es una de esas trampas de Brian De Palma. No se puede tener eso. No la cuela con todo el equipo, y además porque gustoso entramos a que nos la cuele. Es lo que te indica más o menos, es que efectivamente todo el metraje está desglosado en fotografías en la revista, pero si se hubiese hecho así tendrá que ocupar toda la revista entera, o sea, porque son segundos lo que tiene grabación. Tenía que haber un libro lleno de fotos. Si cada segundo son 24 imágenes, sí, 24 a lo mejor menos, porque graban en 8 graban, no en 16. No, si graban 16 hay 24 fotogramas. 16.
pues entonces tendría que estar la revista entera con 16, las porque además hay una pregunta curiosísima del asesino que le dice 16 o 35. 16 o 35. Creo que 16, hace así, dice, sí, efectivamente, 16. Lo coge todo. Es genial. Y en esos momentos a O mí sea, se me cae el alma a los pies. Para interesarla a ella y tal, y hace una pregunta como de alguien de la tele que está acostumbrado. Dice 16 o 35. Me da mucha, me frustra todo el final. O sea, entiendo que encaja perfectamente a la perfección, nunca mejor dicho, que todo devenga en el final lógico de la película, que es que el grito termina en una película, pero es muy frustrante cuando el asesino empieza a cargárselo todo. Es muy frustrante como ves a Jack Terry por un lado deconstruyendo y construyendo una realidad y que venga el otro y lo vaya borrando todo. O sea, es como la máquina, es como un delete. El tío John Lithgow es un delete que va Sí. borrando todas las pruebas y cargándoselo todo. Y cuando tiene la prueba fehaciente de todo lo que ha ocurrido, que es irreprochable, que aquí se demuestra que ha habido un asesinato y ha habido una conspiración, el tío delante de en nuestro esqueleto hace, lo coges y lo tira. Y delante de todo. Y ahí se ha terminado. Y a mí eso me pone una mala hostia cada vez que lo veo. Pues justo antes de eso está Jack en su casa esperando la llamada de Frank Donahue, que no la va a recibir nunca porque está el teléfono otro le ha fastidiado el teléfono. Bueno, pues mientras él está andando de un lado para otro esperando que suene el teléfono, otra vez se enciende la tele, tiene la tele puesta y lo que están hablando es del asesino de la campana de la libertad. Sí. Y él ni siquiera se molesta en mirar la tele, porque quizá si alguna vez hubiera mirado la tele hubiese caído a lo mejor dicho, oye, que a lo mejor esto están haciéndolo... Ves algo que relacionas y tal, ¿no? Pero como no mira la tele, y además yo creo que está hecho acaso hecho, él no solo no mira la tele, sino que cuando empiezan a hablar del asesino de la campana de la libertad, él se gira y se va hacia la mira, y se va, y se aleja totalmente. O sea, De Palma otra vez nos está diciendo... Le está dando la oportunidad. Sí, y no la aprovecha. Y de ahí pasamos a lo que tú dices. A 16 o 35, tal y cual. Es tremendo. De Palma dice que esta película es súper personal porque de alguna manera Jack Terry es él. O sea, él es un profesional que trabaja con la imagen y con el sonido, él sabe perfectamente cómo manejar las máquinas, cómo manejar una cámara truca de estas de animación, cómo empalmar sonido e imagen. Y hay muchas cosas, detalles que él pone de su vida, que también estaba, por cierto, investida para matar el personaje del hijo, ¿no? De Kate Gordon. Que es inventor, que inventa el ordenador. Inventa ordenadores y tal, como porque Brian De Palma estudió física, era un estudiante muy notable, estudió la carrera de física, luego se metió al cine y tal. Que se llama Napoleón. Sí, pero eso es muy... pero es que él realmente construyó un ordenador cuando era chaval y también se le llamó Napoleón. Le llamó, o sea, que constantemente, aunque el cine de Palma sea muy artificioso y parece que los personajes no están construidos, están desarrollados, al final es mucho más autoridad de lo que pensamos y está hablando de sí mismo. Y de hecho es una visión un poco frustrante, ¿no? Porque es una persona que con todas las herramientas y los conocimientos necesarios no solo no llega, sino acaba provocando aquello que intenta evitar. Sí. ¿No? Pues el personaje de Kate Gordon, creo que se llamaba, el personaje del hijo de Angie Dickinson en Investida para Matar. No me acuerdo. Y Jack Terry es como si Jack Terry fuese el personaje de Kate Gordon de mayor. Es como si hubiese crecido, se hubiese convertido en un técnico de sonido. O sea, él ha estudiado, ha estado en el aseo militar, es un tío con muchos... Y al final acaba siendo pues alguien metido en el cine, ¿no? Como Brian De Palma. Y Brian De Palma dice que él tiene la habilidad de coger cosas, por eso hablo de la deconstrucción, de coger cosas, desarmarlas y volverlas a armar. A montar. Por eso muchas de sus películas se ven cosas deshechas. La televisión donde está viendo lo del asesinato, donde al final él se gira para no ver lo del asesinato de la Campana de la Libertad, y donde está hablando de la conspiración y tal, si os dais cuenta, la televisión está deshecha. Solo se ve la pantalla, pero está todo el armazón está quitado. Otro motivo para verla otra vez. O sea, ahí Brian De Palma está cogiendo a Jack Terry y proyectándose en él. O sea, es lo que él habría hecho, seguramente en la casa de Brian De Palma, habría pues una cadena de música, una nevera, desecho, porque lo desconstruye. También es una metáfora de su cine, ¿no? Porque él desarma Hitchcock. Lo desconstruye, lo vuelve a hacer. Pero el resultado al volver a montarlo, él sabe que no es el mismo y de hecho juega con esa idea. No voy a hacer una copia de Hitchcock, voy a desarmarlo y voy a montarlo con leves diferencias. Os voy a contar qué es lo que vas a tener que notar. Es lo que dice eso. Os voy a contar cómo ha hecho Hitchcock esta escena. Exacto. La voy a deconstruir para que lo veáis y luego yo la voy a volver a hacer y voy a hacer que sea otra cosa distinta. Es una reflexión sobre el medio y eso se ve en todas esas escenas de Travolta. Que le digan que copia a Hitchcock, porque dice que él no lo copia, que él aprendió cine viendo las películas de Hitchcock y que él lo que aprendió es la gramática. Y entonces él cuando narra, lógicamente, claro, él admite que Hitchcock
es su inspiración, claro. y es de quien él aprendió, ¿no? Y de hecho todas esas escenas de Travolta en un proceso de fabricación de una película, por eso supongo que es tan representativa y querida para los fans de De Palma esta película, ¿no? Porque realmente tanta atención al proceso creativo y artesanal de Travolta, que es un tío que hace cine, pues no deja de ser como la proyección de De Palma en lo que hace. Si la película tiene un tema, para mí, es el cine. Sí, es el cine, ahora sobre el cine. Cómo captura la verdad. Sobre cómo se construyen, cómo se trabaja en el cine, el oficio del cine. O sea, ¿qué es lo que hace que haya magia en el cine? O sea, es algo obsesivo también para el personaje, que supongo que también funciona así para De Palma. Y no hemos hablado de la productora de la película, que es vital, yo creo, porque creó un ambiente de películas comerciales, pero totalmente libres, que es La Orión. Y que no existe, bueno, sí que existe ya porque está operativa ahora mismo, pero durante muchos años. Ahora está, yo creo, más dedicada a películas pequeñas de terror. El remake de Otra Vuelta de Tuerca creo que es de Orión, y algunas más. El remake de Muñeco Diabólico es de Orión, pero en ese estado. Pero antes hacía películas como Impacto, con películas como Robocop, bueno, o sea que ahora está la productora como estaba la Independent. Un poco, sí, pero con Orión tuvo movida con Orión en su época, creo. Al final acabó distribuyendo la película asociada al nombre de la película, pero creo que tuvo problemas con no lo recuerdo muy bien, tuvo problemas con... Aquí de todas maneras, más que la productora, quien le lleva de la mano es George Lito. George Lito, sí. Porque ha hecho Fascinación, que tuvo éxito. Y Carrie también la produjo él, creo. No lo recuerdo. Carrie no, yo sé seguro, Fascinación, Vestida para Matar, que Vestida para Matar fue un exitazo de taquilla. Y entonces George Lito le dice, pues venga, puedes hacer lo que quieras. El germen de la película hay varias historias en las que él cuenta cosas distintas de cómo se le ocurrió la película de Impacto, que son muy curiosas. Una es trabajando en Vestida para Matar y mano a mano con su diseñador de sonido, con el técnico de sonido, metiendo haciendo la mezcla de la película. Y de repente él dijo, no sé cómo se llamaría Manolito, macho, este viento que suena aquí, me lo has metido en las últimas 5 películas, es el mismo viento. Es exactamente la misma escena que vimos al principio de Impacto. Claro, pues sí, pues claro, ese es el viento que tengo. Pues tío, quiero viento nuevo, quiero cosas nuevas. Algo novedoso. Y entonces el técnico de sonido, rodando Vestida para Matar, tuvo que salirse al campo a rodar sonidos nuevos para Vestida para Matar. Y ahí ya se le ocurrió una idea de qué pasaría si alguien graba el sonido de un asesinato. Por cierto, el título en varias películas en varios países de América Latina es El sonido de la muerte. El sonido de la muerte. Sí. Y a partir de ahí se le ocurrió pues la idea de que podría surgir una película. Esta idea primigenia de grabar un asesinato a través de una revista de cine que había en la época que se llama Take One, él la propuso a él, porque él escribía en Take One en aquella época, para que alumnos de Canadá, en un concurso de guiones, la gente le mandara guiones para hacer la película. No le gustó ninguno. Y no le gustó ninguno. Entonces él siguió adelante y hizo otra película. Se escribió su guión y demás, hizo un esbozo así de 4 cosas y enseguida consiguió dinero para hacerla. Pero luego la idea del grito, meterlo dentro de una película de serie Z, se le ocurrió. Esto es una cosa muy loca, muy divertida, que me encantó leyendo el libro este libro, que es una maravilla, que lo recomiendo si os gusta De Palma. Se le ocurrió cuando haciendo un montaje de no sé qué película suya, se dio cuenta que las tiras que se utilizaban para empalmar las cintas de sonido, para editar sonido, se utilizan tiras de fotogramas de películas, de fotogramas de verdad. No se utiliza la misma cinta que la que se utiliza para banda sonora, se utiliza fotogramas. Y se dio cuenta que esos fotogramas pertenecían a películas, a rollos originales incluso de películas. Y se dio cuenta que él estaba utilizando para mezclar un sonido de pasos con otro de no sé qué historia, un fotograma de Lawrence de Arabia. No. Y dijo, joder, para lo que ha quedado Lawrence de Arabia, que es una obra maestra, está quedando un fotograma de esta película, que es una obra maestra, para empalmar un efecto de sonido. Y entonces dijo, joder, pues elaboró toda la trama de la conspiración y demás, y al final decidió, pues lo que voy a hacer es, de alguna manera, plasmar lo mismo que me ha ocurrido con Lawrence de Arabia, es coger un grito que representa una muerte, un asesinato,
que es al final está dentro de una conspiración enorme, y meterla en una película de mierda que es una película de serie Z. Pero fíjate lo fascinante y lo malvado del concepto, ¿no? Y si todos los gritos que has oído en una película pertenecen a un asesinato real, ¿sabes? O sea, no hay algo de angustioso en decir, coño, estoy utilizando de celofán un fotograma de Lawrence de Arabia, que es una película importante, pero no solo eso, estoy utilizando para pegar lo que sea un trozo de realidad, que es lo que contiene un fotograma, que queda ahí perdido para siempre y almacenado, vete tú a saber dónde, o utilizado para vete tú a saber qué. Hay una película que se llama Bavarian Sound Studio, no sé si la has visto. Sí. Que la he visto como 3 o 4 veces. Es un poco también eso, en el momento en el que él está haciendo las mezclas. No sé por qué la veo tanto. Es una locura de película, y porque además solo vemos, o sea, solo escuchamos lo que está mezclando el hombre, pero nunca vemos realmente qué imágenes está mezclando, qué está utilizando. Y es súper sugestiva la película, da muy mal rollo. Eso, hablando de procesos físicos y demás, sí. Cuando en esta película nos enseña cómo hacen los sonidos de la muerte, de acuchillamientos y tal, y el sonidista tiene una mesa que parece el mercado. Sí. Con frutas, pepinos, melones, y con un cuchillo. Sí. Apuñalas un melón. Bueno, y si oyes el sonido... Es terrorífico, sí. Yo no sé, ¿ese es Strickland? Peter Strickland, o algo así. Se llama el director, que es un director... Ese está peor que yo. Ese está como una puta cabra. Sus películas son una locura, Ese está peor que yo, pero yo no puedo dejar de mirar. Sí, la de Bavarian Sound Studio, la verdad es que es una película... Es muy sugestiva porque no se ve nada. La otra que hizo también, esta de Lady, ¿cómo era? ¿La del vestido? No, anterior. Esa no la he visto. Es una que tiene un... Bueno, yo pasa que me la puse a los 10 minutos... tendré que buscar el momento porque parecía cine porno. Entonces, digo, buscar el momento. Sí. Ya, buscar el momento. La tengo ahí para verla con joder, ¿cómo se llama? La vas a disfrutar. Pero no la he visto. La tengo para verla, para tener cuerpo para verla. Yo la puse y la tuve que quitar. Chicos, porque había niños pasando por allí. No es por ser Don Cicuta, pero en esta sala hay adultos que probablemente necesiten un descanso. No sé cuánto llevamos. De momento llevamos... no llega hay que decir los títulos de las películas. 1 hora y 23. Esto es un segundo. Llegan sin avisar. Y podemos hacerlo un poquito más largo, que está Paco. Joder, llegan sin avisar, está por ahí. Sí. Yo he cogido, esto es la productora donde trabaja Squirm, la de las lombrices, ¿cómo se llama? Sí, también está ahí. Squirm, Gusanos Mortales. Gusanos Mortales, sí. Que sale incluso en el libreto viene... En el libreto se ven todas las películas. Es un tema recurrente, del que se habla mucho, y es que a lo largo de la película vamos viendo póster de películas, que es lo que a mí me llevó a pensar que realmente Brian De Palma no se está riendo de ese tipo de cine, sino que se está riendo con ese tipo de cine que él lo hace y lo disfruta. Entonces, es como curiosidad lo que vemos. La primera imagen que vemos es cuando está en su oficina la primera vez, hay un póster que hay que acercarse para verlo, de una película que se llama Images, que es de Robert Altman, y el director de fotografía es Bill Moseley. Sí, porque es el director habitual de Robert Altman. Sí, esa digamos que es la película más seria, más noble, ¿no? Y luego ya viene un festival. Llegan sin avisar, El alimento de los dioses. El alimento de los dioses, la rata gigante ahí, sí. Me encanta la de las gallinas gigantes y tal. El alimento de los dioses, Viscosidad, de Incredible Melting Man, que aquí se llamó Viscosidad. Una que tiene que ser genial, Fantasex. Esta tiene que ser tremenda. The Boogeyman. Esta es un clásico. Gusanos Mortales, la de Scream. Una que se llama The Other Side of Julie, que he buscado y aquí no está estrenada, pero es un señor que lleva una vida muy normal y por la noche se viste de señora y mata gente. Como Glenn Glenda, pero pasado por Vestida para matar. Exactamente. Y luego hay una que se llama... no he encontrado la traducción, el objetivo del triángulo o algo así. Bueno, esta es Cine X directamente, no he profundizado más, no, de Cine X. Una que se llama Blood Beach, Playa Sangrienta, sí. Y luego una que me he subrayado porque esta tenía muchas ganas de decirlo, porque tiene una que se llama Island of the Damned, la isla de los malditos, que es el título americano de ¿Quién puede matar a un niño? ¿Quién puede matar a un niño? Y entonces, pues nunca está de más. O sea, que tiene ¿Quién puede matar a un niño? Nunca está de más homenajear a Chicho y hasta ahora maestra. ¿Y cómo es el cartel que tienen puesto? El cartel, ahora cuando eso lo llevo aquí porque he sacado fotos. Es una calavera, es todo como gris,
y lo que vemos es una isla que es una calavera. Vale, sí. ¿Vale? Ostras, pues no sabía que era aquí puede matar parece niños. la isla de King Kong, la isla calavera. Sí, la ¿vale? calavera, Entonces sí. es una calavera y la calavera hace de arena y de todo, pero es como grisáceo y tal. Se llama La Isla de los Malditos y esa película es Quién puede matar a un niño. Y luego termino con el listado porque el productor de esta maravillosa productora de Cine Z, el libro que tiene en su mesa, nada más y nada menos, es El Hollywood de David O. Selznick. Es decir, que ese es el libro que a él le inspira para hacer todo eso. mortales. Sí, bueno, pues como le Lo pasaba... cual me parece genial. Sí, como le pasaba, sí, pero es una como- ironía muy buena. Como le pasaba a Ed Wood con Orson Welles. Sí, Es lo mismo, al final. lo mismo. Sí, la verdad es que Sí. Pues no sé si nos queda algo en el tintero. Sí, se Bueno, queda algo en nos el queda de tintero, todo, pero- que es para terminar este podcast, y es algo que se nos pasó por alto, que no dijimos en Snake Eyes. Ah. Y que tú Bueno, explicaste pero muy yo ahí bien. no estuve. Sí, pero da igual. Pero es que hablamos de ese final de la película que es muy divertido, con la columna subiendo, después Y el del beso rubí. de Carla Gugino, que era efectivamente Carla Gugino, como decía Carlos. No, ni Gugino ni Gugino, era Gugino. Carla Gugino. Gullino. Y al final vemos como Parece sube el Gullino Jabarín del Wyoming, ¿no? Casi. el cochino Gullino jabalín. Jabarín. Cuando Sí. el pilar este y de repente vemos ahí un rubí. Sí. Vale, y dijimos un montón de tonterías. Yo me sabía la historia, pero me quedé simplemente en la chorrada de la erección, lo típico, las típicas gilipolleces que decimos en Par Impar. Sí. Pero la explicación de lo que ocurre al final ahí la contó Paco en el grupo de Telegram de manera maravillosa, además mandando fotos, y creo que la gente se volvió loca porque lo explicó de maravilla, que es qué pasaba, claro, al final con ese pilar y por qué estaba ese rubí ahí. Claro, porque es que desde el principio de la película... Escucha, Juanma, que no sé si caíste tú. A ver. Es que Snake Eye, mi teoría, es que el único tema que tiene es Brian De Palma. Sí. Si te das cuenta, hace como lo mismo que en Blowout, que en Sí. Impacto, pero de coña, de broma. De broma. En Blowout lo hace en serio y aquí lo hace de coña. De Es broma. como, Monta- como diciendo, en Blowout él tiene la sensación de que puede cambiar las cosas y que puede encontrar la verdad. Aquí no. Aquí sabe que no puede, es aquí imposible. Él coge una película de presupuesto, con buenos actores, con todo bien montado, tal igual, y dice, pero no olvidéis que soy Brian De Palma. Entonces, desde la primera escena, vemos al personaje de Carla Gugino. La vemos que va vestida de rojo, imponente. Ah, no, tú dices la pelirroja. La pelirroja. No, pero la pelirroja no es Carla Gugino. Ah, no, es que no recuerdo. No, es el nombre. la Pero la pelirroja que es lleva la el rubí es la pelirroja. La pelirroja es la que hace de cebo para Gary Sinise, que es la que se va de repente, abandona la pelea y empieza a hablar con pelirroja ella. que va de rojo. Y le dice, no tienes entrada, no Pues sé qué, pero si a veces me cuelo. Ella es la que lleva el rubí, ¿eh? Y ella es la que ella, lleva el rubí. El rubí, desde Sí. la primera escena. Entonces, la cámara, bueno, yo os puse las fotos y tal, porque hay hasta en 7 u 8 ocasiones que Brian De Palma Fíjate, focaliza el rubí. Sí. Entonces, Juanma, fíjate en esto, tienes que ver la película y ver que siempre lleva un rubí Entre ella toda en la mano. vorágine de imágenes, pasando por el público y demás, de repente el cenital hace así, baja, y termina, ella está con la mano así puesta, con la pierna cruzada y con la mano así puesta, y vemos el rubí. Esa es la primera vez que Y lo además vemos. jugando con él, que es que No, para que está para- tocándolo, señalándolo está ahí. tocándolo todo el Sí. rato. A partir de ahí, ya te digo, hasta en 6 o 7 escenas más, vemos el El rubí. rubí. Lo vemos hasta, bueno, cuando están arriba. Cuando la matan. Bueno, la clave es que lo vamos viendo el rubí hasta que llega la escena en la que la matan. Meganesis la mata. Ella mata la sus dos mata, compinches. ella cuando la mata ya va vestida de policía, Sí. de FBI Va o de así lo que- ahí con la gorra y Sí, tal. pero ahí, ya sí. va con el uniforme, ya se ha quitado la peluca y se ha quitado todo. Y lo único que le queda es el rubí. Sí. De hecho, hace así con la mano, acaso hecho, para que le veamos el rubí. Y la siguiente escena la matan y hay un plano, varios planos, una escena que está dedicada a que veamos el cuerpo colgando de un gancho, Sí. Sí. metido en una bolsa Sí. de cadáver, por decir algo, Sí. y lo único que sobresale es la mano, Es la mano con el rubí. Y de ahí terminamos. Bueno, además, mientras estamos viendo esto, Vemos cómo metiendo ahí. es que nos enfoca que están echando los cadáveres al cemento de al la cemento, gente que van matando. de la porque obra que están vemos- haciendo del nuevo casino, claro. Vemos el volquete detrás, que Sí. mezcla el cemento, la mezcladora, nos lo está enseñando Brian De Palma, pues eso, para divertirnos, Sí. para divertirse él y para que nos divirtamos todos. Sí. Y de ahí nos vamos ya. Claro, esto concluye, esta película, dentro de la película, concluye con la columna Con y el la, rubí. con la columna subiendo, con todos los operarios ahí. Básicamente que hay un muerto emparedado No, dentro de la está columna. ella, ahí, está sí, ella además emparedada. está del revés, Claro, claro, colgada, está colgada ella. de los pies, conforme colgada la boca meten, abajo. es que la cogen con un gancho y Como la, si y fuese la un gorrino tiran. en un matadero, igual. Ajá. Y Y la la meten- columna, bueno, ya llámale pues metáfora, moraleja o lo Sí. que quiera, o sobre todo pues ese espíritu jovial que siempre De tiene nuevo, De una Palma. conspiración. Sí, porque todos Termina en estamos algo. pendientes de la conspiración, de lo que ha pasado, Sí, tal y sí. cual. Y Brian De Palma está
pendiente del rubí. Pendiente del rubí, Sí. pero, o sea, quiero decir que no es casualidad, que es que nos lo van Sí. enseñando escenas. Igual que las películas están llenas de gritos de muertos reales, Por ejemplo. las columnas de los casinos están hechas con muertos. Están construidos muertos. sobre muertos. Sí, Sí, pero, son muertos. pero aparte aquí, ya te digo, aparte de Sí. Brian De Palma, nos lo quiere enseñar. O sea, Claro, nos que lo nos quieren enseña. enseñar. Y la película originalmente iba a ser todavía más, o sea, todavía más dramático el hecho de que hubiera una ola gigante que lo arrasaba todo Sí. y construían de nuevo sobre lo ya arrasado, pero claro, construían sobre muertos. Sí. Y al final era más impactante que, aunque había venido una ola hipotéticamente mandada por Dios, nada, no conseguía limpiarlo todo porque todo se construía sobre, Aparte, sobre, aquí lo hace, sobre pecado, digamos. Aquí, aunque le puedes buscar la moraleja y lo de la corrupción, que el casino que va a crecer, es decir, todo eso se lo podemos buscar, pero yo sobre todo le veo Es una broma. la broma porque te lo pone en los créditos, el zoom que va haciendo ese lento, Poco a poco. tal y cual, la musiquita de fondo, los albañiles hablando entre ellos, y está... Bueno, cumple las dos funciones. Sí, Cumple la sí. función narrativa y de darte una moraleja y demás, y al mismo tiempo la coña. La Es coña una de firma Palma, ¿no? también. Sí. Sí, es una firma porque... Es como estampar tu firma. Porque De Palma siempre, lo que hemos dicho antes, Sí. lo que hace es, todo lo que ves en la película que parece una sorpresa, que parece de repente un giro, está constantemente anunciado antes, lo vemos antes. Personajes que de repente toman una decisión y dices, no sabes por qué, te lo están anticipando con una cosa muy mínima, muy sutil, que se ve Sí. en apenas dos Porque escenas yo no sé antes. si el productor que le da 50 o 100 millones... Sabe a tal, estas cosas. Si ya sabe y si le harían gracias si lo supiera. Seguramente no. ¿En qué se está gastando el dinero, no? Justo. Me imagino a De Palma pasándose los tebeos debajo del jersey para que no le vea a su madre de pequeño, ¿no? Lo que se ha Sí, gastado las seguramente. cosas. Yo eso lo hacía, por eso lo digo. Bueno, que llevamos más de hora y media, tenemos que terminar. Sí, es la hora de Todo una lo bueno se cervecita, acaba. ¿no, Paco? Todo lo bueno se acaba. Señor Ross. Señor Ross, Señor muchísimas Ross. gracias. Volverás cuando tú quieras, con la película que tú quieras. Y vestido como quieras. Como si nos dicen los vingueros, por Para los matar. vingueros. No da igual. Que la película que tú quieras, en serio, Paco. O sea, si quieres los vingueros. Si quieres Amenaza de la sombra, no, porque la tenemos ya pillada. Pero si quieres Vestida para matar o Fenómena o lo que tú quieras. Yo creo que O algo- los pingueros, más que un podcast, se merece no sé, Una no sé. temporada. Una Una temporada temporada de podcast. entera. Bueno, que... Un fotograma. fotograma Cada podcast ahí. un fotograma Sí. de los vingueros. Parando. Y hacemos sincronizamos el audio con otra película, con, yo qué sé, con algo muy intenso, yo qué sé. Exactamente. Una película de Iñárritu. Algo de Beautiful de Iñárritu, mix los vingueros. Iñárritu. Que vamos a despedirnos con Pink Floyd, Genial. por algo que he contado antes fuera de micro, que es que hay una experiencia muy curiosa que se llama... ¿cómo se llama el disco de Pink Floyd? Se Dark llama que- Side of the Moon. ¿Ves? Lo que diría que de repente se me va la pinza por que me he olvidado cosas. Dark Side of the Moon, si coges ese disco... Lo han cogido de Transformers, eso, ¿no? No, sí, claro. Pues tú coges Dark Side of the Moon de Pink Floyd y lo pones a la vez con el Mago de Oz y de repente el Mago de Oz se convierte en una cosa distinta, una cosa nueva. O sea, la película adquiere otra dimensión, se convierte en Dark Side of the Rainbow. Pues es un poco lo que hace Jack Terry en la película, que coge una pista de sonido y una imagen, la mezcla y de repente surge algo nuevo. Pues eso lo hacen los Pink Floyd, no sabemos si de manera deliberada, pero intentarlo hacerlo en casa, poner Dark Side of the Moon y el Mago de Oz. Y de repente esa película se convierte en algo totalmente novedoso, de repente las imágenes se sincronizan con la música de Pink Floyd, es una cosa loquísima. Y si no funciona, pues haced lo mismo con los vídeos de YouTube de Par Impar Sí. y un cassette de Teresa Raval. Está todo pensado Acojonante. para que encaje. Ya Acojonante. veréis las sensaciones. Es Hay increíble. que probar eso. ¿Y qué ponemos? ¿Money, por ejemplo? Yo pondría Money porque, añadiendo a lo que acabas de decir, pues buscamos otra analogía más con Blow Up y yo creo que Money viene muy bien porque al final Nancy Allen pues todo lo hacía por el dinero. Claro. Así que nos viene fenomenal. Pues Paco, muchas gracias. No, gracias a vosotros por invitarme, que es un lujo y un ¿Quién placer necesita estar aquí. patrocinios teniendo al señor Ross? Vamos a decirlo ya. Al final voy a tener que buscar yo el No, patrocinador. vamos a decirlo ya, porque Tenemos uno. hemos conseguido patrocinio al final. Esta es la buena noticia de la semana. Bueno. Y además esto incluye que seguramente hagamos un podcast en exteriores. Podemos ir anunciándolo. Es decir, donde la gente podrá venir, entrada libre, Sí. A disfrutar de nosotros, que somos Donde maravillosos, el más estamos difícil será el buenísimos. podcast y todo lo demás. Exactamente. Es la experiencia, vendemos la experiencia. Es un menú. Sí, sí. Es un menú. Es una de experiencia inmersiva. Ahí hay totalmente, pasta, ¿eh? ¿sabes? Ahí hay pasta. Bueno, No sé, es verdad.
Bueno, que... Venga, que vamos a poner la calefacción este invierno, Dani. Sí. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta la próxima. Paripal, con Jama González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.